lo que yo tenía era como una especie como de ruta de éxito perfecta y yo le necesitaba meter un volantazo. Hoy en día decir que sabes de audiovisual y de digital pues no es nada, no es diferenciador. Todo, o sea, más te vale, ¿no? Las marcas quieren estar en donde está la atención. ¿Dónde está la atención? En plataformas. En las plataformas, en los Netflix, en los HBOs, en los Amazon, en los Twitters, en los Spotify. No nos comunicamos solamente por WhatsApp. Vivimos en un mundo en el que demandamos contenidos todo el tiempo y que producimos contenidos. Roger, bienvenido a Dementes. Gracias por tu tiempo. Ya nos conocemos desde hace un ratito. Sí, sí. Reciente, pero hace un ratito. Y de las cosas que más me dan curiosidad, que no te he preguntado todavía, y por donde quiero partir, es cómo logra alguien romper con la barrera de entrada de un mercado donde ni siquiera eres el local, ni siquiera es un tema conocido. O sea, no es nada más el, ok, quiero vender leche y todo el mundo compra leche, nada más que soy una marca de fuera, soy una marca de fuera, una persona de fuera en una industria donde no estoy todavía dentro de esa industria. Sí. Vengo de otro país, no tengo contactos y aparte quiero vender algo que no todo el mundo entiende qué es, ¿no? Y entonces te pasó durante varias etapas de tu carrera. Sí. Quiero partir por ahí de cómo se hace eso. Bueno, primero muchísimas gracias. Un placer platicar contigo de estas buenas pláticas que ya hemos tenido y creo que va a haber buena conversación. Es un preguntón porque una cosa es mi experiencia o lo que he tenido yo. Eso quiero tu experiencia. Que eso es algo que es un proceso que empezó a lo mejor hace 20 años, que fue cuando 22 años, que fue cuando me vine a vivir a Madrid. Y que ahorita a lo mejor en el contexto dices, pues es que sería muchísimo más fácil, ¿no? O sea, hoy tenemos LinkedIn, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos un montón de cosas que te pueden allanar y que te pueden, allanar en el sentido de que te pueden hacer más planito el camino, ¿no? Sí, tienes que hablar con palabras de persona que no lee tanto, ¿eh? Porque ya empiezas a allanar y tú dices, ¿qué es eso? Sí, no, que te pueden hacer caer más en blandito. Sí, ¿no? Escuché la entrevista que te hizo Ricardo López Cordero en Telescopio bueno. y yo le decía, entendí la mitad, güey. Estaban hablando de autores y de términos y tal. Le digo, no, hombre, no, pero bueno. Es que Ricardo es muy, ¿no? Tiene esta cosa, ¿no? De que estudia mucho y de que se lo planea muy bien y habla Todo muy bien. sabe y estás igual también tú. O sea, eso platicas de, oye, ¿esto qué? Es que fíjate que no sé qué en la historia de tal y te sabes todo. Pero bueno, regresando. Regresando, o sea, a mi experiencia personal de cuando llegué yo aquí a España, fíjate que ayer lo estaba hablando precisamente con un amigo mexicano que lleva 3 años aquí y como creo que en el contexto mexicano, creo que tenemos esta idea que yo creo que está muy bien, como muy arraigada de que nosotros podemos jugar en cualquier cancha, ¿no? Y que es la verdad, que podemos jugar en cualquier cancha, pero que igual no nos vemos como desde fuera, como alguien que es un alienígena, ¿no? Y que está llegando a un lugar donde no te conoce nadie, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando mi última chamba que tuve en México fue en Columbia TriStar, en Sony Pictures, ¿no? Y entonces yo me vine a estudiar aquí y dije, pues es muy fácil, ¿no? O sea, aquí hay un Sony Pictures igual que el que hay en México y entonces pues, yo llego y mando mi currículum y digo, es muy lógico que en una empresa que es igual y que es la misma, en 2 lugares que tienen una oficina destacada, pues una empresa gringa japonesa, pues que me reciban igual de bien que allá. Y no es lo mismo. Okay. No es lo mismo. Y aquí, ¿por qué? Pues porque te ven diferente, porque te dicen, oye, no, es que tú tienes una experiencia que está muy bien, pero esa experiencia es en otro país, en otro mercado. Que tiene una lógica, o sea, tiene una cierta lógica. Pero luego dices, oye, si me dan chance, yo puedo, ¿no? Conectar aquí y aprenderme los 3 o 4 plugins que necesito para entender el negocio de aquí y funcionar exactamente igual o incluso mejor de lo que hacía allá, porque les puedo dar otra visión, les puedo dar otro punto de vista. Que había cambiado un poco eso, ¿no? ¿No sientes como se puso de moda tener a directivos latinos, como para poder entender otros mercados donde antes no llegaban? Yo creo que ha cambiado, o sea, España en general y Madrid en concreto ha cambiado muchísimo en los últimos años. Y yo te diría que en los últimos 5 años ha cambiado un montonal de apertura de mente y de ese tipo de cosas. Pero sigue habiendo muchas cosas que como que echan para atrás el entender o el poder encajar talento foráneo aquí, que es algo que yo intento hacer y que digo, oye, yo entre más diverso sea el equipo, entre más mentes diferentes tengamos en el equipo, más rico será cualquier cosa que nosotros hagamos. Okay. Pero
Pero regresando entonces a eso, pues yo me puse a echar un montón de currículums por un montón de lugares. Y no es que ni siquiera me fuera mal en la entrevista, es que no había entrevista. Ok. Hacía unas cosas Te muy divertidas. filtraban desde el principio. Desde el principio. Y a ver, y ponías ahí, soy mexicano, todo eso. O sea, en el currículum. Pues claro, pues en el currículum decía, oye, estudiaste en la Ibero y luego trabajaste en una startup mexicana y luego en Colombia, México, ¿no? Y yo era muy echado para adelante, como dicen aquí, ¿no? Y yo pues decía, oye, a ver, ok, en la corporación Columbia no jala, pues vamos a ver en las revistas. Yo, un trabajo que me traje como traslación fue, como yo estaba en Columbia y estaba en la parte de marketing y relaciones públicas de las películas, mi contacto era con las revistas de cine. ¿no? Y con los medios de cine, con los columnistas de cine. Entonces dije, pues la voy a voltear y con las personas a las que yo les estoy mandando promociones de las películas, voy a decirles, oye, me voy a Europa, ¿qué les parece si soy el corresponsal? ¿no? Yeah. El caso es que yo llegaba aquí, abría El País semanal, esa es una muy buena, abría El País semanal y decía, pues igual que en Cinexcess veía que el director era Carlos Pedrosa y le llamaba y le pedía chamba, pues aquí llegaba y me acuerdo que director, Juan Luis Cebrián, ¿no? Entonces yo agarraba el teléfono y decía, ¿puede comunicarme con el señor Cebrián? Y yo no sabía que era un súper mega ejecutivo del director de Prisa, ¿no? Y me decían, ¿sí, de parte de quién? No, pues habla Roger Casas. ¿Y usted quién es? No, y no, pues yo soy un periodista mexicano y quiero escribir para la revista. Y como que a los 5 minutos me decían, bueno, si quiere puede mandarnos su currículum o algo así, o mándenos textos, no sé qué. Yo no tenía obviamente la noción de que quería hablar con un señor que no le tomaba la llamada. Que nadie le habla, ¿no? O sea, que nadie puede hablar con él más que cierto. También igual tenía, eso no iba a pasar ni aunque fuera yo alguien así más importante. Y el switch vino, o sea, yo en un momento dije, y de hecho lo escribí porque yo dije, no voy a dejar de hacer cosas si alguien no me da chamba, entonces hacía de todo, ¿no? Y en ese momento me puse a escribir, tenía un proyecto que era una especie como de novela multimedia autobiográfica, ¿no? O sea, yo me empecé a sentir como un Henry Miller en Madrid, decía, porque me vine a estudiar, cuando se me termina mi máster, se me terminan mis ahorros y se me termina mi permiso de residencia. Entonces paso de ser un estudiante latinoamericano con ahorros, paso a ser un inmigrante irregular, sin lana, ¿no? Entonces dije, pues aquí hay que hacer de todo, ¿no? Entonces me puse a escribir, me puse a... ¿No te regresaste? No, o sea, pero si no tenías... ¿Qué hiciste? ¿Voy a estar en la irregularidad de un tiempo o te pusiste un límite de tiempo? A ver, me acuerdo perfecto que era el verano de 2003, que era justo cuando se terminó, llevaba 2 años aquí. Y dije, no, espérate, o sea, yo no quiero que se me acabe Madrid. O sea, la elección de venir a Madrid a estudiar era sobre todo una elección de experiencia, de cambiar un poco de la vida que tenían en la Ciudad de México. Y a los 2 años dije, es muy poquito tiempo. O sea, esto es, no acabo ni de empezar, ¿no? Entonces dije, me quiero quedar. Y ese me quiero quedar implica es cuando tomo esa decisión o cuando me doy cuenta que mi permiso de residencia está a punto de caducar, digo, ¿en la torre qué hago? No, pues vamos a talentear, a ver qué se puede, ¿no? A buscarnos la vida. Y fue complicado. ¿Ya tienes pareja ahí? ¿Estabas casado? O sea, no. O sea, era... O sea, estabas libre. Era la vida bohemia. ¿Cuántos años tenías más o menos? Pues tenía 27, 28 años, pon tú, ¿no? O sea, primero estabas tan chavito. Ya tenías experiencia, ya tenías un buen rato. Ya has trabajado en varias partes, en la startup esta de... no, yo en México, era un yuppie. O sea, de hecho, de lo que me quería salir de México era de que yo, o sea, mi día a día es que yo era gerente de marketing, primero de una startup, de la primera burbuja, de una .com Sports Ya, que fue uno de estos pepinazos que levantaron dinero de Estados Unidos y empezaron a abrir oficinas en Sao Paulo y en Miami, en Madrid, en Buenos Aires. Y como se infló, implosionó y a mí me tocó vivir todo eso, ¿no? Y luego me fui a Colombia, que era el negocio más formal. más sólido. Era una empresa de ladrillos, ¿no? Como dicen, no era una cosa digital, aunque estaba en contenidos digitales porque yo llevaba la parte de los DVDs. Pero pues mi vida era trajeado en mi Cherokee a mi oficina de Santa Fe. Ir a premieres, ir a... Y claro, sí. Y entonces, eso, por una parte, pues tenía una parte muy divertida y muy... Pero luego era una parte como decía, oye, me estoy yendo en ese camino que ya sé cómo va a ser. O sea, yo podía visualizar exactamente cómo iba a ser mi vida en los próximos 15 años, ¿no? Ok. Te pongo una pausa ahí. Sí. Porque sé que quiero regresar a varias de las cosas, pero ahorita mientras mencionas eso, te estoy imaginando la película que está avanzando, ¿no? Donde... así como este cuate que todos los días va al mismo trabajo y tal, donde su vida se empieza a hacer gris y lo que tú quieras. Ajá.
Y me llama la atención cómo eso contrasta mucho con lo que tú me has contado que te apasiona, que son todas esas historias de, fulanito iba a escribir a tal café antes de que fuera no sé quién, ¿no? Sí. O tal, que tenía estos planes, como estas biografías Sí, o autobiografías de personajes históricos. sí. Y tú estabas yéndote completamente al lado. O sea, yo se acababa en el lado incorrecto de ese tipo de historias, ¿no? Exacto. Lo tenías desde ese entonces, ya te llamaban la atención ese tipo de personajes y personalidades, o no era lo que tenías en el radar. Igual y sí, pero no era consciente o no era tan consciente de eso. O sea, Ok. lo este cosa mitómana que tengo, que es Ujú. una cosa que sí, ya ahora tengo perfectamente clasificada y tengo formatos y todo eso al respecto, igual no pero sí, o sea, lo que yo tenía era como una especie como de ruta de éxito perfecta y yo le necesitaba meter un volantazo, Ujú. ¿no? Entonces ¿Por estaba... qué quieres meter un volantazos? ¿Hacia dónde voy? ¿Por la aventura? ¿Por tener una vida interesante? ¿Por suicida? O sea, No, no, a por ver, o sea, riesgo. un ejemplo muy concreto, ¿no? O sea, nosotros, la labor que hacíamos más o menos era, estábamos en las películas, estábamos en ese negocio y, por ejemplo, íbamos a estrenar Jerry Maguire, ¿no? Ujú. Entonces, Jerry Maguire nos llegaban los artes de Estados Unidos, nosotros lo que teníamos que hacer era traducir eso Ujú. al español, mandárselo a Los Ángeles, que lo firmara Tom Cruise, que lo autorizaba, y entonces ya podíamos producir los DVDs de la película aquí, lo cual era muy poquito creativo, Ujú, ¿no? ujú. Hay un momento que es crucial y que lo cuento mucho y se lo conté a don Ricardo Cordero Ajá. en el telescopio, que es Que ese cigarro te dice que vayas a ver la premiere de la película Almost Famous, ¿o cuál? que sí, la del Most Famous, pero ni siquiera es la primera. Eso lo que me pasó es que Ah, estaba yo en la oficina con mi trajecito y llega mi compañera Cecilia Garro y me dice, oye, ¿qué van a... nombre tan chistoso tiene? Sí, Porque sí, ese cigarro. sí, sí, ¿No? sí, 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 Dije, ¿sí sí, se llama total, así? total, Ok. total, total. Cigarro. Y llega y me dice, me toca el hombro y me dice, oye, van a proyectar ahorita teníamos un cine en la oficina, allí en Santa Fe, o sea, todo magnífico. Van a pasar la película esa de los rockeros que te gustó el tráiler, ¿no? Y me pasan Almost Famous y yo llorando ahí decía, ¿no? Es profesional llorar mientras Mm. estás en tus horas de trabajo. Y claro, es una película que va de música, de rock, va de periodismo, de escribir y de contar historias, y va de viajes, Ujú. ¿no? Y en un momento dado, la mamá del William Miller, del personaje, ¿no? Frances McDormand le dice al chavito, le dice, no, viaja, go to Europe, see the world. Ya sabes, yo digo, sí, bueno, tengo que ir de aquí, ¿no? ¿Lo viste como una señal o qué? Sí, 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 fue literal. O sea, de hecho, yo en ese momento teníamos, había mucho material para revisar. O sea, una cosa era que ver la película en la sala y otra cosa es que teníamos, en este caso, era un VHS, un cassette con un screener de la película. Ujú. Que la película no estaba ni terminada. O sea, tenía booms que se Ok. metían, o sea, tenía todavía errores de edición, Detalles. no sé qué, y me lo llevé a mi casa. O sea, lo extraje. Sí. ¿No? Ajá. Y entonces lo que, Lo lo tomé que, prestado, lo que sí. hice en los siguientes 2 meses fue que cada vez, o sea, primero la vi, la volví a ver otra vez yo solo, pero cada vez que llegaba alguien a mi casa, decía, ¿no quieres ver una película? Y entonces la vi 15 veces, ¿no? Ok. Con todos mis amigos, llegaban mis hermanos, llegaban los amigos de mis hermanos, así. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía? Tenía como una especie como yo ahora lo veo, de primero me gustaba mucho la historia, Ujú. pero tenía como una especie como de momento de reafirmación de tienes que hacer algo por ese, Ujú. por ese estilo, ¿no? Y entonces pues me puse a hacer aplicar Sí, a a estudiar fuera, universidades, no sé qué. Tenía 4 opciones, de Londres, Inglaterra. Barcelona, Warwick y Madrid, y acabé decidiendo Madrid porque era el programa más largo, o sea, Ujú. porque yo podía estar 2 años fuera. O sea, no fue una decisión de no, porque este programa tiene unas materias que me interesan más. No, no, era en O cuál sea, me voy a poder ir más tiempo quiero y... vivir en un lugar que ya había estado en Madrid un par de veces antes de mochilero y sabía que me gustaba la ciudad y sabía que entonces o sea, me podía costear la vida con ahorros 2 años Ujú. y y vivir una experiencia, ¿no? Entonces, Ok. volviendo Pero antes de eso, ¿cuánto tiempo pasó de que viste la película a que decidiste ya tomar acción? Nada, semana. O sea, fue Ok. muy, muy rápido. O sea, de hecho, o sea, creo que la decisión la tomé mientras estaba viendo la película y todo lo demás fueron como entre como autoafirmaciones. De que estoy tomando la decisión correcta. Sí, pero lo tenía clarísimo. O sea, ¿Y cuál fue la conversación con Sony Pictures? Bueno, con Tristar de, oye, me voy a ir. no, muy, muy, sí, ¿Renunciaste, listo, bye? sí, en un momento dije, oye, tengo que hacer, porque además
tenía que terminar la carrera. Otra de las cosas que yo había hecho, esto de los TDAH está muy divertido, ¿no? Porque entonces vamos haciendo el zapping, ¿no? Pero, Entonces yo en mi zapping de vida, en un momento dado, en la universidad, cuando entro a trabajar en esta.com, en Sports Ya, pues me quedaban 4 o 5 materias. Y claro, a mí me empecé a ir bien, empiezo a ganar dinero y empieza a ser muchísimo más interesante lo que yo vivía en la empresa que en la universidad. Entonces dije, ay, ya luego termino. Muy TDAH de mi parte, ¿no? Y entonces cuando digo, tengo que aplicar a estas universidades, necesito titularme. Entonces dijo, pues le tengo que meter gas y me pongo a hacer una tesina y me pongo a terminar las materias. Es la parte más gacha de hacer la mental tesis. Luis, hice una cosa práctica que también es una cosa que ahora que lo pienso es como también muy recurrente en mi historia, que hice una tesis sobre mi trabajo. Con Ceci Garro, hicimos una tesis sobre, fíjate, era sobre los DVDs, que era el DVD como un producto global regionalizado, porque eran lanzamientos globales, pero ¿te acuerdas que tenían las regiones 1, 2, 3, 4, no sé qué? Entonces, ¿cómo se lanzaba a nivel global un producto digital, ¿no? O un producto de entretenimiento, pero que tenía que adaptarlo a los diferentes mercados? Entonces fue práctico y literalmente, o sea, nos titulamos y al día siguiente al día siguiente me fui al aeropuerto y no salió el avión porque el Popocatépetl hizo una de estas erupciones de ceniza, entonces dijeron, no puede salir el avión. Y al día siguiente, entonces ya finalmente salí y me vine para acá. O sea, ¿Crees en señales y cosas de esas? Absolutamente. ¿Eso que el avión no saliera no te hizo ruido? O No. sea, que estuvieras en el aeropuerto y dijeras, puta madre, no está saliendo, luego vas a Para nada. No. O sea, sí fue un bajón. La verdad es que estuvo muy bien porque estaba crudísimo. O sea, el día anterior había sido mi titulación y fue una fiesta muy larga. Y entonces estaba yo destrozado. Y entonces creo que fue hasta muy bien. Y dijeron, no, mira, te conviene cúrate, ¿no? Descansa y al día siguiente ya vuelas. Ok, ahora sí, regresamos a donde estamos en Madrid. Entonces regresamos a Madrid y estaba yo mandando currículums. Y un día... Perdón, pero esto es porque creo que es importante. ¿A quién mandabas currículums? Pero ¿y con qué perfil? ¿Con qué intención? Porque luego a veces mi impresión es, y quiero que si me dices, si opinas que estoy diciendo una pendejada o que hace sentido, que a veces la gente mandamos currículum a donde sea, pero terminamos en un trabajo que a lo mejor no nos gusta, contra irnos sobre algo en particular. Sí. En tu caso... No, en ese momento lo que necesitaba era chamba. O sea, tampoco estaba yo en plan de, no, o sea, de cuando estás en una chamba buena o en una chamba que más o menos te gusta y quieres una mejor, pues a lo mejor te puede... O sea, en este era supervivencia. Y la supervivencia también ha sido una cosa como que ha marcado también todo esto, ¿no? Entonces, a cualquier lugar. Y yo en un momento dado lo pensé y lo escribí en esta... una de las cosas que hacía o de las que me puse a hacer fue escribir una novela multiplataforma, ¿no? Porque en ese momento estaban ya empezando a surgir determinadas plataformas, medios, redes sociales. Y entonces la idea es que esta novela se escribía o sucedía en la vida digital de un personaje que era bastante autobiográfico. Y en un momento dije, a mí... Para que alguien me dé chamba, va a tener que ser, no puede ser español, tiene que ser un extranjero. Okay. Que me vea, que no vea y diga, esto es un mexicano, sino que vea y diga, pues mira, este tipo sabe hacer esto y tiene tales potencialidades. Okay. Y ahí es donde cuaja. Y literalmente, un día voy a comer a casa de un amigo que organizó una comida con todos sus compañeros de un máster que estaba haciendo, ¿no? Y me dijo, Roger, vente, porque va a venir un italiano que va a preparar un tiramisú. Y yo estaba escribiendo, yo estaba documentándome para escribir un guión, un tratamiento de un guión de una película que se llamaría Tiramisú, que hablaba sobre un obseso, un tipo obsesionado por encontrar el tiramisú perfecto. Okay. Entonces yo dije, yo me llevé una cámara y documenté cómo... ¿Es en serio que si estás trabajando en eso? Sí, o sea, esa era una de las miles de puertas que tenía abiertas. Eso, no era como, déjame invento el proyecto ahorita para con este cuate cotorrearle. Yo estaba escribiendo ese tratamiento y me dice, saludos, chief. Me dice, vente a mi casa porque va a venir este italiano y va a hacer un tiramisú. Entonces yo voy con una cámara y me pongo a hacer el tiramisú. Yo me pongo a documentar el tiramisú. Y entonces, de toda esta comida, que todos eran compañeros de clase, había 3 personas que no eran compañeros de clase. Uno, el anfitrión, mi amigo José Manuel, que me invitó. El segundo era yo. Y el tercero
es un cuate que, además, yo cámara en mano, abro, porque ya he entrado en la comida, ya agarré la cámara y me puse a entrevistar gente. O sea, ¿no? Era una cosa así como que no podía contener. Y abro la puerta y veo a este hombre que era, o sea, o sea, hindú, de tipología, ¿no? Pero era suizo con educación californiana. Y pues como eran los tres outsiders de la comida, nos pusimos a platicar y me dice, oye, no, pues fíjate que me interesa mucho eso de que estés tú con el tema audiovisual porque yo quiero lanzar un canal de televisión para teléfonos celulares. Que ahorita lo dices y dices, ah, claro. Pero entonces el celular que yo tenía tenía una pantalla de ese tamaño, gris. ¿Qué año era este? Pues estamos 2004, 2003. Okay. No, 2004. O sea, ya había salido BlackBerry. BlackBerry era lo más moderno del mundo, pero no había pantallas táctiles. Sí, todavía no entraba iPhone a competir. O sea, tener un teléfono con video era una cosa que todavía no, mentalmente, o sea, lo más moderno que podías hacer en tu teléfono era jugar al Snake. Ajá. ¿No? Entonces yo dije, o sea, video en teléfonos móviles. Y dije, oye, pues, y le di una tarjeta, ¿no? Y al cabo de un par de meses me llama y me dice, oye, ¿te acuerdas de mí? No sé qué, quiero hablar contigo porque voy a lanzar esto y necesito algo. O sea, él se sabía todo el mundo de la telefonía. O sea, él venía del mundo de los celulares, venía del mundo de la telecomunicación. Me dice, necesito a alguien que me resuelva la parte audiovisual. Okay. Y ahí, bueno, y... Te dijo, vas y dijiste, voy. Y empezamos, sí, lanzamos ese que fue el primer canal, o sea, fue el primer canal de video para celulares en el mundo. O sea, no existía eso. ¿Qué era el producto? ¿Cómo lo veía la gente? El producto primero, a lo que derivó fue hacer un noticiero diario sobre tecnología y cultura y cibercultura. O sea, era como un informativo, un noticiero nerd o geek, ¿no? Lo hacíamos en Madrid, lo hacíamos en inglés, en francés y en español. Diario. Todos los días. Diario. Okay. Sí, si lo quieren buscar en Google, busquen Mobuzz, que es M-O-B-U-Z-Z, de Mobile Buzz. Y hay todavía rastro de ello. En YouTube hay videos. Y entonces, originalmente, la idea es que estas píldoras tú te las bajaras en el teléfono, porque no había... O sea, ¿Pero dónde lo cargaba? ¿Dónde estaba? ¿En una página? Y yo llegaba y los cargaba. A ver, el primer modelo de negocio era nosotros hablar con los operadores, hablar con Movistar y con Orange y con los que había entonces, Vodafone, lo que sea, y decirles, oye, mete esto en tu ¿cómo se llama? En tu oferta de contenidos. Que, por ejemplo, había los goles de la jornada. Entonces, pagabas €1 y te bajabas un gol. O sea, nadie lo hacía. Sí, claro. Entonces, este cuatanil, que era muy, muy visionario para el tema del business, muy malo gestionando el business, pero con mucha visión. Un día me acuerdo que le llega a decir a un director de operaciones de France Telecom, le dice, oye, es que él decía, es que nosotros tenemos que cobrar por cada descarga. Tenemos que monetizar cada descarga. O sea, y él lo que quería era generar audiencia y luego a ver qué pasaba, ¿no? Y le dice, ¿y si las descargas te las pagamos nosotros? Y tú se las das gratis a la gente y el otro se queda así como... Le explotó la cabeza. Entonces, eso era muy complicado porque nadie pagaba por eso. Nadie iba a pagar por eso. Entonces, lo interesante de esto es que el propio modelo nos empezó a pedir buscar otras pantallas. Entonces, sale la PSP. Sí, el PSP. Y necesita video. O sea, era un device para jugar, pero era un device para ver. Podías ver películas, podías ver cosas. Y este era un contenido perfecto para eso. Sale el iPod con video. El primer iPod con video, que también tenía una pantallita así, pero tenía... ¿no? Salimos tengo la foto del keynote de Steve Jobs. Cuando lo lanza, había 8 proveedores de contenido específico para eso. Uno de estos, nosotros. Órale, sí. O sea, era una empresa que iba muy, muy por delante de... ¿Cuánta gente había en esa empresa? Pues en un principio éramos 5. O sea, ¿te tocó hacer de todo o solamente estuviste enfocado en hacer la producción? Es que esa fue una super escuela. Estuve 4 años y fui editor, productor, vendedor. Me puse enfrente de la cámara y
pero sobre todo, y esto ya vamos, o sea, era una empresa que hacía cosas muy interesantes en la que yo hice de muchísimo, pero de muchísimo. Pero las dos mejores cosas creo que me pasaron en esa empresa es que primero, conocí los blogs muy rápido, o sea, empecé a bloguear muy, muy temprano. Y lo segundo es que el CEO tenía dos cosas. Bueno, tenía varias cosas. Uno, no hablaba muy bien español. Segundo, era bastante tímido. Y tercero, en cierta forma como que despreciaba el entorno madrileño. O sea, él quería triunfar en California. O en Londres. O en no sé qué. Esa frustracióncilla ahí de... Entonces, oye, los vamos a invitar a tal presentación de no sé qué. Ven, no, ve tú, Roger. Y yo, feliz. Oye, vamos a escribir un libro de Web 2.0 y necesitamos queremos que alguien escriba el capítulo de video. No, escríbelo tú, Roger. Y entonces, ¿qué pasó? Que me forjé una reputación. O sea, era yo el vocero de esto y entonces yo daba la cara y entonces relacionabas video e internet y ahí estaba yo. O sea, tenía que estar ahí. ¿Nunca pensaste, no me estás pagando para esto? No, para nada. Para nada. ¿Por qué? O sea, pero te lo pregunto porque hoy mucha gente es como... A ver, a mí me hace todo el sentido del mundo. Yo pienso similar a ti. Pero sé que hay gente que es como... Es que me están mandando a cosas fuera de horario y no me están pagando por hacer eso. O me están pidiendo tareas que no son las que me corresponden a mí para lo que me contrataron. ¿Tú eras consciente de que estabas haciendo cosas por las que no te pagaban, pero que te beneficiaban? ¿O simplemente...? No, yo decía, oye, yo primero, o sea, yo lo decía... Creo que teníamos por una parte esa cultura muy startupera de aquí tenemos que rifarnos para todo. Eso yo lo teníamos muy claro. Y yo sobre todo, yo decía, yo soy de equipo, ¿no? Entonces, oye, si mi equipo necesita ahora que baje a defender, pues bajo a defender. Y si necesita que suba a meter, rematar el córner, pues subo, remato el córner. Eso sin duda. Pero luego yo también era bastante... tenía una cierta conciencia de que eso me venía muy bien, que me beneficiaba, pero sobre todo esa conciencia la adquirí porque en un momento dado, después de renuncié un día. Y estuve 3 meses fuera de director de comunicación de una ONG y me repescó. Y en esos 3 meses yo sí cobré conciencia de la importancia de lo que estaba pasando en ese lugar. O sea, que era un lugar súper visible, donde mucha gente estaba al pendiente de qué está pasando ahí, qué es lo siguiente que van a hacer y que valía la pena. O sea, yo, al contrario, creo que a términos de gestión, de las cosas que igual decía yo, qué raro que lo maneje así, es que un día se dio cuenta que yo tenía mi blog personal y blogueaba para el blog de la empresa y en un momento dado, pues yo también, dentro de mi día a día, que pues trabajaba 10 horas ahí, pues yo mis posts los escribía y a lo mejor los remataba y los terminaba en la oficina. Y un día ve que escribe un post y lo publico y la publicación era a las 12:45 y me dice, ¿estás blogueando desde el...? Y yo... entonces, y eso... Old school, así. Sí, yo... Okay. Pues sí, pero es parte de mi cibervida, de lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Y eso me costó... O sea, sí hay un momento que como que me costó disociar mi trabajo de escribir cosas y el tiempo oficina. Eso sí fue como un golpe medio hardcore. Y cuando sí... ¿Pero te cagaste con él o qué sentiste? No, como que dije, oye, pues, o sea, por una parte dije, sí, cierto. O sea, igual estoy dedicándole tiempo aquí cosas que que no son parte de la chamba. Y no sé, o sea, como que fue una cosa que no supe gestionar bien. ¿Sentías medio dueño ya del lugar? No, al contrario. No, o sea, como que me confundió. ¿Pero en qué sentido? Como que... O sea, quiero pensar qué sentías antes y cómo te sentías ahora. No, o sea, que a mí durante mucho tiempo me costó el decir, oye, escribir o hacer cosas que tienen que ver con expresión más personal durante las horas de trabajo igual no combinan. Y creo que es al contrario. O sea, creo que eso es parte de... como que se lleva mi duda. Efectivamente. Entonces creo que eso es súper necesario. ¿Tú crees que es parte de...? Absolutamente. Por ejemplo, en ese sentido, antes de que avances, tú tienes un equipo de trabajo. Sí. Si ellos están haciendo ese tipo de cosas en la oficina, ¿cómo lo administras? Bien, o sea, yo ¿Cómo lo manejas? Para mí, para mí es algo, es al contrario. O sea, yo digo, oye, es mucho más interesante o es mucho más importante que las personas de mi equipo sean muy activas y que tengan una vida digital, no solamente por el hecho del show off, sino sobre todo hay una parte que para mí que es súper importante, que es el entender cómo están funcionando las herramientas utilizándolas, ¿no? O cómo funcionan los contenidos, o sea, cómo gestionar la viralidad, cómo saber cuál es la mejor hora para publicar. Eso
si solamente lo ciñes o lo cierras a las cosas que publicamos por trabajo, pues es muy poquito tu campo. En cambio, si tú eres una persona creativa, desenvuelta y dices, oye, pues hay miles, o sea, para mí veo a la gente que está saliendo o que está en la universidad y digo, qué envidia, cabrón. O sea, porque tienen en un smartphone tienes un estudio, o sea, tienes todos los equipos. O sea, yo en la Ibero iba, me acuerdo, para tener tú una cámara para grabar un corto, pues la tenías que apartar y te la dejaban una tarde. Y era un pedo. Entonces, todas las universidades que tienen así, tenemos una área audiovisual, pues era como un mito porque la mayoría de los estudiantes no podían. Entonces, está en cierta carrera en particular, por lo menos allá en Monterrey, y luego aparte era, la quiero reservar. No se puede porque no sé qué. No se puede porque no sé qué. Como chinga, tú, ¿para qué dices que tienes eso si nadie no lo presta a nadie? Entonces, lo mismo con la isla de edición. Y luego ya a lo mejor terminabas y tenías un corto y ¿qué hacías con él? Se lo enseñabas a tus amigos en la tele, ¿no? O sea, en la tele de tu casa. En cambio, hoy agarras y dices, y puedes hacer lo que tú quieras con un aparatito que traes guardado en el bolsillo y puedes hacer destrozos. Y a mí eso me da muchísima envidia. Por parte tienes más tiempo en ese entonces. O sea, estás como más tranquilo, no tienes tantas responsabilidades. Sí, es otro mundo. Se ha cambiado, pero... Pero entonces tú invitas a que tu equipo tenga estos otros proyectos o incluso lo evalúas cuando alguien llega a pedir trabajo, como que ¿qué estás haciendo? O sea, ¿en qué te fijas? Bueno, yo te voy a regresar al otro, pero... Sí, a ver, son muchísimas cosas, ¿no? Y cada persona es diferente. Pero a mí o sea, que las personas tengan una vida digital activa me parece que es súper importante para trabajar en una empresa como El Cañonazo. Ok. Sin duda, sin duda. Entonces vamos a regresarnos a dónde íbamos. ¿En dónde íbamos? Es que mezclamos varias cosas, pero la pregunta original era sobre cómo te vuelves, o sea, cómo haces que te abran la puerta, cómo te vuelves presente y que te estén pelando. Y una parte donde me decías, yo me tengo que dar mi trabajo. Por un lado habías dicho eso, ¿no? De, si yo quiero que me contraten, no sé, yo tengo que empezar a trabajar y tal. Sí. Pero luego también me juntaste la parte de Mobus. Sí. No sé si pronuncia así, pero... Sí. Se pronunciaba de 25 formas. Ajá, donde dijiste, tuve un break de 3 meses y luego volví a entrar a... Íbamos ahí. Pero lo que quiero que me contestes, no sé por dónde quieras retomarlo, pero quiero que me contestes como esto, como cómo... La respuesta corta es generando contenidos. O sea, yo lo que me di cuenta es que la forma en la que yo me generé una reputación y la forma en la que la gente sabía lo que yo hacía era blogueando o videoblogueando o eventualmente teniendo un Twitter activo o teniendo un Facebook activo en su momento o luego, o sea, para mí eso es fundamental y de hecho en eso se basa, o sea, en ese mínimo, pequeñísimo o básico aprendizaje se basa como yo, de que no me conociera nadie y de que no me dieran ni la oportunidad de hacer una entrevista de trabajo, a que fuera al revés. Oye, necesitamos hacer un video para subirlo a YouTube. Habla con Roger. Ok. ¿Sabes? Entonces, si eso lo transportamos al modelo del Cañonazo, es exactamente lo mismo. Porque además lo que nosotros le vendemos a las marcas, el branded content, lo que nosotros le contamos a las marcas es, en lugar de tú mandar currículums, en lugar de hacer anuncios, que nadie quiere ver anuncios, es, oye, tú haz algo, cuenta una historia, genera contenidos que hagan que tú sobresalgas y que llames la atención de la gente y que entonces la gente diga, qué interesante es esto que está contando la marca que tú quieras, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Cuándo sientes que te cayó el 20 de eso? Pues mira... ¿Cuándo fue el primer momento que te buscaron y te dijeron, te estoy buscando específicamente porque vi esto? Apenas salí de... O sea, de hecho yo... la segunda vez que renuncio a Mobus, que estaba yo muy... Ahí, fíjate, cuando me preguntaste lo de que si no sentía yo que no me estaban pagando por eso, hubo un día que yo regreso y ya era otra empresa, ¿no? Y yo regreso un poquito como el hijo pródigo, había más gente y esa gente como que cuando ven que regresa repescado y que es de los originales y no sé qué, yo ya llego a otro lugar. Y también, yo creo que el jefe también se ha dado cuenta que yo también ya tenía en el sector, ya tenía una cierta reputación. Entonces ya cuando nos decían, oye, te invitamos a que participes en tal programa, y me decían, no, primero me lo consultas a mí, veo si yo quiero ir y luego ya veo si te doy permiso, ¿no? Y yo, perfecto.
Y un día que sí dije, estoy jorobadísimo, es que éramos 8 personas o algo así que estábamos ahí en el área de trabajo y empieza a sonar el teléfono y yo estaba con un guión, no sé qué, con un guión y mi TDAH, ¿no? ¿No? Y nadie se levantaba y yo estaba tratando de concentrar con el guión. Madre, sí. Y entonces, digo, la única persona que se paró a contestar el teléfono fui yo. Y entonces ahí sí dije, o sea, una cosa es que no me den chance de bloguear, una cosa es que yo sea el hijo pródigo, pero, o sea, en serio. A mí no me cuesta nada contestar un teléfono, pero en ese momento ahí sí fue una señal de dije, vámonos de aquí, ¿no? Okay. Entonces, renuncié por un tema de cómo era entonces conseguí ya, obviamente, en esta historia, volví a tener un permiso de trabajo, etcétera, etcétera. Mi permiso de trabajo no me permitía ser autónomo, o sea, ser freelance, por lo tanto, montar una empresa. Entonces, tenía que hacer un business plan. Tenía que hacer un business plan para que me pudieran hacer ese trámite. Okay. Y luego tenía que hacer otro business plan porque en el paro, ¿no? Tienes dos opciones. Una, cobrar un paro mes con mes y la otra tienes una posibilidad de capitalizar el paro. Es decir, que si tu prestación de desempleo... Eso es una cosa muy bonita que sucede en España, que es que cuando te quedas sin trabajo, tú entras recibes una prestación de parte del Estado. Okay. O sea, si tú te quedas sin chamba, dependiendo de lo que hayas trabajado, de las horas, de la vida laboral que tengas, tienes una prestación que es un X porcentaje de lo que tú ganabas durante unos meses, que pueden ser hasta como 2 años o 3 años, no sé exactamente, y puedes ganar, o sea, puedes recibir, o sea, dinero para más o menos mantenerte en lo que vuelves a conseguir otra chamba. Okay. Entonces tú puedes elegir de recibirlo mes con mes o puedes decir, oye, quiero montar una empresa. Entonces, esos 10,000 euros que me van a pagar en los próximos 10 meses o 20,000 o lo que sea, quiero que me los den ahorita porque voy a comprar una computadora, voy a rentar un espacio. Oye, está muy bien eso, no sé qué existía. Eso está bastante bien. Cosas buenas que tiene este país. Entonces, para poder hacer ese trámite... ¿Cómo te enteraste de eso? Empezar. Ah, bueno, ¿de qué? De que existen eso, porque también pasa eso. A veces hay oportunidades que uno no se entera que existen. Ah, no, esto está completamente arraigado en la cultura española. O sea, creo que hay dentro del mundo cultural... O sea, es como entre gente en una empresa que habla del aguinaldo, que todo el mundo sabe que existe eso. Efectivamente. O sea, sí, es una cosa que está por sentada. Okay. Sí. ¿De qué vas a hacer con esto? O sea, y creo que, o sea, entre eso y la sanidad pública son de esas cosas que a nivel social en España creo que están muy bien y de que son como un orgullo... o sea, son de esas cosas en las que la gente está de acuerdo. Pero ¿no? si eso existiera, o sea, a ver, mi forma de verlo, y ahorita regresamos, si yo sé que voy a dedicarle a lo mejor 5 años, me gradué y voy a trabajar 5 años, hacer tú también es una especie de seguro de decir, una vez que pasen 5 años y gane cierta cantidad de tal, puedo emprender. O sea, puedo empezar un proyecto, porque me pueden financiar una cantidad por adelantado y empezar algo. Sí, pero eso no está arraigado culturalmente en eso. O sea, la gente dice, ay, no, que me despidan y sé que tengo yo un tiempito para... O sea, que también es un detox, es lo que sea, y que no te quedas, o sea, no te desbarrancas financieramente al mes siguiente, ¿no? Pero no creas que mucha gente piensa en eso de montar una empresa. No. Pero entonces, para estas dos cosas, para lo de mi permiso de trabajo y para lo del paro, yo tenía que hacer en ambos casos 2 business plans. Y dos business plans diferentes, o sea, con formatos distintos, ¿no? Entonces, y me pongo a escribir tacatán, 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 y al mismo tiempo... ¿Pero por qué 2 si es... O sea, dices para visa de trabajo y para visa de que te traigan... Para cambiar mi visa, o sea, para cambiar esto es el business plan, Para cambiar pero luego el otro no supone que es para lo mismo. La finalidad era la misma, pero no es que haya sido una misma plantilla para las dos cosas. O sea, además tenía que escribir uno y luego escribir el otro. Había muchas cosas, obviamente, que coincidían. Sí, ¿no? Pero para mí yo creo que lo bueno de escribir un business plan es que, en cierta forma, lo que te está pidiendo ese documento es cuestionarte a ti mismo tu sueño guajiro, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo que lo estaba escribiendo, ya estaba... O sea, cuando comunico que ya no estoy trabajando en esta empresa, inmediatamente empiezan a llegar solicitudes de, oye, vente un día que hablamos porque yo necesito hacer esto, vente un día que hablamos. Y entonces yo lo que estaba haciendo era redactando 2 business plans y al mismo tiempo poniéndolos a prueba.
O sea, oye, ¿qué A la gente le necesito? decías. Claro, porque yo en ese momento pues, estaba en mi departamento, trabajaba ahí y esa era mi oficina, ¿no? Y me acuerdo de poner un tweet muy divertido que era, bueno, pues me voy a comer con mi productor, con mi director, con mi guionista y con mi editor y con mi vendedor. Yo. Voy a comer solo. Ajá. Y entonces lo que estaba haciendo era poniendo a prueba de, primero, que había una demanda, o sea, Ujú. que lo que yo había aprendido a hacer y lo que estaba yo aterrizando en ese business plan, había una demanda, ¿no? Y que iba a haber negocio. Y entonces pues, fue muy bien porque ese fue un plazo que fueron a lo mejor, no sé, como unos 8 o 9 meses, que fue cuando ya dije, oye, voy a montar la empresa, quiero que esté configurada de esta forma, quiero que tenga este modelo. Y claro, la empresa ya nace ya empezando ya con clientes. A ver, tengo varias dudas sobre esto, pero Ok. una es, ¿cómo comunicas específicamente? Dices, comuniqué que ya me ha salido. ¿Cómo lo haces? ¿Qué se hace? Pues es que en ese entonces ya había redes sociales, ya había, o sea, fíjate, o sea, esto estamos hablando a lo mejor 2008, Ujú. entonces quiere decir que Twitter ya estaba bastante implantado, aunque no era el Twitter que conocemos No, hoy. pero hay O los sea, tweet stars y no había había onda. futbolistas, no había políticos, no había cantantes, Ujú, o sea, ujú. era gente del sector de Sí, que se volvían Internet famosos a veces unos fundamental. por tuitear, ¿no? Sí, a lo mejor sí, había los microfamosos, pero pues los microfamosos eran, pues no sé, o sea, los de Eduardo Arcos y Enrique Danz y Mm. esos eran las celebridades Sí, 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 sí. de Internet, no los que ya eran famosos y se hacían de la red social, ¿no? Si te fijas, pasa seguido. ¿Cómo? Los youtubers, o sea, los youtuberos originales no eran famosos, eran gente normal, empezó a Claro, claro, crecer claro. cuando no era popular usar YouTube y se posicionan, ¿no? Sí. En Twitter parecido, gente que no era popular, que no tenía tal, le empezaron a dar tal. Ya después llegan los famosos y lo contaminan, ¿no? En un mal sentido. Pero O como los podcast podcasts. lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Se posicionan y tal. Entonces creo que también hay un poco ahí de tener esa visión de empezar Sí. antes de que empiecen los demás. Pero Total, total. Pero pues luego llega Sergio Ramos y dice, ¿no? Y entonces, Ujú. y hace que también arrastra y trae a muchísima más gente Mm. a utilizar la red social, ¿no? Pero bueno, entonces Era sí, cómo pues, comunicas, ajá. pues no me acuerdo exactamente pero pues, primero comunicarlo socialmente de, oye, Ya no estoy. ya no estoy aquí, ¿qué onda? Y seguramente lo habré contado en algún momento dado en algún rayo. No, Sí, te lo no, pregunto porque también uno, a ver, es un tiempo relativamente frágil el que dices, ¿cómo comunico que estoy abierto para otras oportunidades y no decir renuncié y soy problemático sí, o me corrieron porque no, sabes cómo manejar la narrativa para que te juegue a favor, soy, independientemente de cuál sea. soy CEO de mi vida, ¿no? Sí, 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 sí. Tu tarjeta de presentación que dice director y de ¿cuánta gente hay en tu empresa? Yo, nada más. Sí, Ajá. sí, sí. Pues a ver, la verdad es que no me acuerdo cómo lo hice, pero pues me las habría arreglado seguramente para hacer algo que fuera bien comunicado, de forma, no sé, discreta, amable y eso, porque también eso fue como una cosa que dije, oye, todo en paz, ¿no? Ok, y la otra pregunta que tenía de esta zona que estamos hablando es, Sí. ¿qué tanto se parece lo que tú planteaste en ese business plan a lo que es hoy? Tiene muchísima, o sea, yo de hecho de vez en cuando voy y lo reviso y eso a lo mejor la última vez que lo hice fue hace un par de años, pero me da mucho gusto el ver que hay muchas de las cosas que están ahí puestas que tienen validez a día de Ok. hoy. Luego a ese business plan se le han sumado capas y Ujú. y se ha ido por Sí, diferentes claro. caminos, pero en la esencia está escrito ahí. Ok. Y a ver, y lo otro que te iba a preguntar es, ¿cómo haces para esos primeros clientes convencerlos de estar contigo cuando no hay nada todavía? Bueno, pues oye, lo que pasa es que O sea, ¿qué les decías? en ese entonces había una necesidad, o sea, había las redes sociales o las plataformas, o sea, en concreto, vamos a hablar de YouTube, ¿no? Ujú. O sea, YouTube era un terreno en el que estaba todo por hacer y que la gente que hacía contenidos no le tenían la fórmula bien agarrada, Mm. ¿no? Entonces, por hacerlo un esquema más o menos fácil, una marca, ¿cómo se comunicaba con la gente? La marca contrataba una agencia que hacía una estrategia, una creatividad, Ujú.
y eso se bajaba a el guión de un spot. Okay. La agencia contrataba una productora que con mucho dinero normalmente hacía un spot de 20 segundos que lo ponían en la tele, lo repetían muchísimas veces en la tele, interrumpiendo la película que tú querías ver, y entonces a ti se te quedaba esa idea de ese shampoo o de ese jabón o de ese coche o de ese lo que... A mí me pasaba que decía, entonces nunca compré eso. O sea, yo me enojaba y entonces decía, chinga su madre. No voy a comprar ese, ya. Bueno, pues esa era la forma en la que, ¿no? Entonces, cuando irrumpe la red social, YouTube, Facebook, todas estas cosas, se rompe ese esquema, porque entonces esa forma de comunicar con ese spot no servía y no sirve en un lugar donde tú estás eligiendo qué es lo que tú quieres ver, ¿no? Entonces, gente de las agencias empieza a decir, oye, a ver, tenemos que resolver cómo hacer para comunicar en estos canales, ¿no? Y en las agencias empiezan a contratar a gente que formaba parte de esta comunidad, de esta gente que entendíamos de cómo funcionaba el mundo digital. Okay. Entonces, sí, era divertidísimo porque había una escena, y en México pasaba un poco lo mismo, de tuiteros, ¿no? Entonces había aquí les llamaban tweet math, ¿no? Entonces nos quedábamos, se organizaba un evento en un pub y la gente que usaba Twitter quedaba a tomar cervezas. Y entonces se generaban relaciones. Y esas relaciones muchas veces sería, oye, tú te podrías traer tus cámaras y eso y grabamos una cosa así. Eso a lo mejor más en manera más amateur, si le quieres llamar, ¿no? Pero igual había gente que decían, oye, me acaban de contratar en una agencia como soy el experto en social media. Porque aparte acaban de inventar este puesto. Exacto, sí, cierto. Que no existía y entonces yo soy el experto en social media y yo necesito gente que me haga contenido para social media. Y la productora que hace los anuncios no entiende de esto. O sea, mentalmente, la creatividad es completamente diferente, porque aquí necesitamos creatividad narrativa y creatividad digital, que no es la de los anuncios, y el método de producción es otro completamente diferente. Y a partir de ahí empezamos a crecer, ¿no? Pero, por ejemplo, al principio le decía a esta gente, ¿sabes qué? Sí te lo puedo hacer, nomás aguántame, porque... Y luego te volteas a ver qué consigo que me ayude a grabar y tal. O desde el principio tú le decías, yo hago lo que tú necesites. Todo está chido. Siempre. Sí. No, nunca le dijiste, a ver, lo estoy haciendo por primera vez por fuera o estoy apenas teniendo la infraestructura. No, yo creo que, o sea, a ver, siempre... Sí, luego averiguo. A ver, yo creo que hay una parte de, oye, ¿se puede hacer? O sea, porque tampoco, igual lo que nos pedían tampoco era tan complicado. Pero de todas formas, yo creo que, y eso también es una cosa que lo tengo clarísimo, que la historia del crecimiento y del desarrollo del Cañonazo se cuenta a través de saltos al vacío. A ver. De que nos digan, oye, ¿y qué tal si hacen esto? ¿No? ¿Y qué tal si hacemos esta otra cosa? ¿Y qué tal si...? Y entonces primero es, oye, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces hay muchísimos ejemplos, ¿no? O sea, desde hacer una primera ficción que hicimos, ¿no? Vamos a hacer una comedia, o sea, porque lo que les proponíamos a la gente es, oye, pues vamos a inventar algo que no se ha hecho, ¿no? Les late, ¿no? O sea, había una especie como de riesgo compartido oye... Como cómplices ahí, ¿no? Era un riesgo, claro, también muy al principio era un riesgo muchísimo más moderado, porque claro, los presupuestos, o sea, dentro de este esquema que te contaba, pues a lo mejor del presupuesto de marketing de una empresa, el presupuesto que se iba a los medios tradicionales era el 90% y el presupuesto que se iba a medios digitales era el 10%. Y a lo mejor estoy exagerando, sí, mucho, ¿no? Entonces, claro, mi gran batalla fue, o sea, en los primeros años fue hacer que, o sea, había una especie como de equivalencia mental de que un video para YouTube cuesta 1,000 euros. Y eso era así como, sí, 1,000 euritos, ¿no? Mientras un spot de televisión cuesta 200,000, ¿no? Entonces, muy buena parte de la batalla era cómo darle valor a eso que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Ya hay un momento, yo calculo, no sé, a lo mejor 2015, 2000, sí, por ahí, que yo creo que ya se deja de equiparar contenido para digital, para el mundo digital, como un contenido más barato o de menos valor que el que va para la tele o que va para cine o para las series, ¿no? ¿Cómo manejas la incertidumbre en tu caso? Pensando en esos saltos al vacío que hiciste en la empresa, también los noto en tu vida.
¿no? De estos de me salgo de Twistar, Colombia, Ajá. Twistar, me salgo sin algo, Sí, sin algo seguro. Me salgo de Mobos sin algo seguro. sí. O sea, varias veces te sento estos saltos sin realmente tener algo Sí, amarrado. ¿Por qué? pues yo creo que, a ver, yo creo que es una parte de inconsciencia y de temeridad. O sea, creo que hay una parte sí de eso, ¿no? O sea, de, oye, pues, oye, sí, a lo mejor se puede romper algo, pero hay que lanzarse, ¿no? Sí, Pero sí yo, sabías en el momento, siempre has sabido cuando, o sea, vaya, ya en la empresa a lo mejor es más fácil medir ese riesgo, pero en tu vida personal sí sabías lo que estabas haciendo todas esas veces. Como decías, vamos a salir, sé que no tengo nada, pero sí, a ver, creo que hay una parte no sé, de a lo mejor sopesar un riesgo. Sabes que hay un riesgo, pero sabes que el peor riesgo es no quedar, o sea, quedarte sin hacer nada. O sea, para mí eso es lo peor, ¿no? O sea, ok. para mí eso es, o sea, ¿no? O sea, anquilosarte y quedarte ahí como tieso y, ¿no? Ujú, Sin hacer nada, para mí eso es, o sea, es cercano a la muerte, ok. ¿no? Y para mí esto se trata de hacer. Y haces cosas y pasan cosas, ¿no? Como dice mi amigo Santi Rivas. Entonces creo que hacer una cosa, aunque te salga mal, es mejor que no hacerla, desde luego, ¿no? O sea, eso para mí eso es fundamental. Ok. Y si eso lleva un riesgo, pues dices, oye, pues, a ver qué puede pasar, ¿no? ¿Y cómo cambia esa decisión de riesgos que cuando estás solo y nada más te afectas a ti, es uno, a cuando ya puedes llevarte de encuentro a un montón de personas en un equipo y ahora cuando puedes llevarte de encuentro a una familia, ¿no? Que es tu Sí, caso, que tienes hijas y tienes tu hijos, esposa, hijos. hijos y tu esposa, pues te puede llevar de encuentro mucha gente. Entonces, ¿ha cambiado la forma de... Es, ¿Sí o no? no, a ver, yo creo que, o De sea, que sí, no. no, obviamente no es lo mismo y no es lo mismo, sobre todo yo que para mí el gran cambio, o sea, sí, evidentemente hay un cambio muy fuerte cuando tienes un equipo de gente Ujú. que sus vidas y el fluir de sus vidas depende de la empresa. Hay uno que es tremendo, que es, bueno, que es cuando tienes hijos y que para mí eso también te cambia muchísimo. Pero luego también hay otra que es tremenda, que es cuando la gente de tu equipo empieza a tener hijos, porque ya no somos la startup Sí, donde estamos puros claro. veinteañeros ahí, que Sí, no de que, hay. pues vive con 4 roomies y entonces no necesita, o sea, Eso, o sea, desde luego genera mucho, o sea, eso pesa mucho, ¿no? ujú, sí, porque ya estás perjudicando a otra familia, o Sí, sea, eso pesa mucho y sí en los últimos tiempos, yo una de las decisiones, sobre todo, yo creo que es pospandemia, ¿no? Que también tuvimos ahí un pico de tener una plantilla muy, bueno, grande, éramos 30 o algo así, y yo me acuerdo que decía, no, yo hasta 50 personas y ya no más grande que eso. Y ahorita es mucho, o sea, prefiero mil veces tener una plantilla muy corta, muy, muy ligera y o sea, funcionar ya como sientes que productora. 50 es mucho. O sea, lo que dices de que yo quisiera tener 50, o sea, máximo 50, ahora lo ves exagerado 50. No, O ni sea, de chiste. O sea, no, yo quiero tener un equipo ligerísimo de gente muy talentosa, que es como el que tenemos hoy en día, ujú, y que funcionamos como una productora, que el modelo de una productora es que cuando tienes una producción, creces y contratas a 85 personas, ujú. y cuando termina esa producción, te quedas los que son, y eso es, para mí eso es sostenible, es sano, y sobre todo como la empresa, o sea, la empresa soy el único socio, el propietario, no tengo a un fondo o a Ya, una, claro. a una gran corporación o algo así que digo, no, entre más ligero, mejor. Pero ¿y cómo, o sientes que ha afectado esta forma de verlo ahora el tema de tomar riesgos o innovar o empezar, o sea, como hablamos lo mismo, al principio no te da miedo, no tienes nada que perder, toma unos riesgos. Ujú. Conforme ya hay gente que tiene familias dentro de la empresa, ¿qué tal? Estos saltos al vacío se van Sí, reduciendo o cómo metes en el mismo canal que tú a todos para decir, bueno, vamos sobre esto, si vamos sobre esto y si nos va mal, nos va mal. O sea, ¿cómo? sí. Yo creo que sí, con el paso de los años, uno se vuelve un poco más cauto, sin duda. O sea, no es lo mismo ¿Y dar es un bueno o salto. es malo que esto? A ver, yo creo que, o sea, si hiciéramos un libro de emprendimiento, pues seguramente dirías, oye, no, o sea, igual no es lo más sano a nivel de salud creativa de la empresa, Ujú, pero pues es que no se vuelve perro viejo, ¿no? Entonces, no, espérate. O sea, ya a las mordidas no está ujú, tan fácil. Y no está ujú. tan fácil cuando eres tú solo que cuando tienes unos hijos o cuando Ujú, tienes gente. O sea, es complicado. Entonces, yo que sí, a nivel empresarial a lo mejor no suena tan bonito,
porque es, no, vamos a saltar siempre, ¿no? Ajá. Pero yo creo que hay una forma de equilibrar esto, y creo que estamos ahí, ¿no? De equilibrar la innovación y equilibrar el inventar y el hacer cosas nuevas y el estar al tanto de cosas nuevas y de cosas que se puedan intentar. Y creo que creo que eso lo tenemos bastante arraigado dentro de la cultura de la empresa, pero es verdad que los saltos a nivel inconsciencia de, oye, ¿qué es lo que podemos perder con esto? Se pueden ir reduciendo. Puede ser. Ok. O sea, porque incluso también el tema del recurso de cuánta gente hay, y dices, ok, antes teníamos 20 personas, estábamos todos bien chavos y decíamos, hay que agarrar 35 proyectos, ¿no? Y uno no nos están pagando nada, pero hay que intentarlo, Sí. tal. Y ahora le vamos a dedicar tiempo a esta cosa, ¿no? Como las charlas que organizas o tal. Sí, sí. O sea, aperitivos y creativas se llaman, ¿no? Aperitivos creativos. Aperitivos creativos es como, ¿vale la pena hacer uno de estos? Sí. ¿O nos va a quitar tiempo de la operación de lo demás? Y, Sí. o sea, sí lo tienes que estar evaluando más. A ver, sí, yo creo que hay... Pero creo que eso es donde entra la cultura de la empresa. Porque la cultura de la empresa es conectar y la cultura de la empresa es hacer contenidos que conecten, ¿no? Y eso va desde series, va a podcasts, van fotos, pero también van los eventos, ¿no? Y van cosas que sirven, o proyecto como Su Atención, por favor, ¿no? Que tiene diferentes partes y que en cierta forma van encaminadas a esto. Entonces sí, puede ser que este salto sea un salto al vacío, no de 25 pisos, pero el salto tiene que existir. Ok. ¿No? O sea, sí existe un salto, pero cambia el nivel de riesgo en ese salto. Y a ver, algo que te ha caracterizado es que constantemente estás haciendo esta cosa que todavía no llega a ser mainstream, ¿no? Como lo que dices, primero entraste a la televisión, este startup que es televisión con mucho capital y hacía medios digitales y tal antes de que fuera algo, luego el tema de blogging antes de que fuera algo, las producciones audiovisuales, estás en el podcast en una etapa temprana de esto. Sí. ¿Cómo os ha sido sin querer, ha sido buscándolo y cómo planeas en el futuro mantenerte esta relevancia? Y lo combino con lo que estamos hablando ahora. Sí. O sea, de decir, ya no sé si tomar los mismos riesgos o no, ¿no? Como tal. Y entonces, ¿cuáles riesgos? O sea, ¿cómo relacionas el tema de los riesgos con el tema de mantenerte siempre descubriendo algo nuevo para hacer la punta de lanza y lo que te ha abierto muchas puertas? Claro, no, y es que nos buscan por eso. No sé si me expliqué cuánto estás. No, pero o sea, yo tengo clarísimo que nos buscan por eso. O sea, nos buscan porque cuando alguien quiere trabajar con nosotros, sabe que nosotros vamos a intentar ir un poquito más adelante, ¿no? Y eso lo tenemos arraigadísimo a nivel cultura empresa, de estar buscando qué es lo que sigue, qué es lo que sigue, dónde está el siguiente cruce de caminos, dónde está el siguiente choque de placas tectónicas, que son de esas metáforas que a mí me gusta mucho utilizar, ¿no? Y creo que es perfectamente compatible. De hecho, creo que una cosa te lleva a la otra. O sea, eso, para mí, yo siempre digo, ¿no? Que esto de las placas, ¿no? Las placas tectónicas son estos diferentes mundos en los que nosotros vivimos, ¿no? Hay una placa que es la placa del marketing, hay otra placa que es la placa de las series, hay otra placa que es la placa de los podcasts, ¿no? Y todas estas placas colindan, ¿no? Y lo que hace que se muevan las placas tectónicas es el magma, ¿no? ¿Qué es el magma? Es el mundo digital, ¿no? Entonces el mundo digital hace que estas placas choquen, se muevan y que salten chispas y que haya erupciones y demás. Y que eso es lo que en los libros de empresa se llama disrupción, ¿no? Entonces hay que estar viendo dónde están pasando estas cosas, dónde están pasando estas cosas que como que ahorita dicen, no, eso no puede pasar y que eventualmente va a terminar pasando. Ok, sobre eso, ya ves que estás en el internet antes de que fuera muy común, estás en el blog antes de que fuera muy común, bla, bla, bla. ¿Cuál crees? Porque mi pregunta era, bueno, tú dices, a mí me buscaban porque era de los pocos que conocían estos temas. O sea, ¿se puede repetir eso hoy en día como alguien que está estudiando, o sea, hay ese algo como el que tú sabes y que pocos saben? O sea, ¿hoy existe eso o ya está todo descubierto? Y si sí, ¿qué cosas crees tú que podría ser algún ejemplo de esto que es como, bueno, quiero que me pase lo que le pasó a él, ¿no? Entonces me especializo en algo en particular. ¿Qué sería ese algo? Okay. A ver, nosotros estamos muy, muy bien posicionados en dos cosas, que es, por una parte, el branded content o los contenidos de marca y luego, por otra parte,
las narrativas transmedia, que son, yo siempre digo que son unos gemelos separados al nacer o que son dos caras de una misma moneda, que es cómo consumimos contenidos el día de hoy. Entonces, hoy consumimos contenidos en muchas plataformas. O sea, no somos de, yo soy de Netflix y ya está. No, estoy en Netflix, estoy en Instagram, estoy en Spotify, estoy en y esa es nuestra vida de entretenimiento y también de comunicación personal. Sucede así. No nos comunicamos solamente por WhatsApp. Utilizamos un montón de herramientas, un montón de plataformas para comunicarnos. Entonces, nuestra vida es así, nuestro consumo es así. Vivimos en un mundo en el que demandamos contenidos todo el tiempo y que producimos contenidos. Entonces, la narrativa transmedia no es que sea una moda como hace no sé, 12 años, cuando a la empresa le puse el apellido de transmedia. Ya no, y cuidado, porque a lo mejor ese es el típico término que pasa de moda en 2 años y que se lo tienes que cambiar. Digo, sí, de Web 3.0 o tal, que ahorita dices cuál. O sea, a día de hoy hay gente que dice, y que cae en cuenta de que nos comunicamos de esta forma y que es como tienen que ser las cosas en cierta forma. Tienes que tener un enfoque transmedia. Hoy ya no puedes escribir un libro sin pensar en la vida que va a tener ese libro en otras plataformas. No puedes hacer un podcast solamente pensando en una plataforma y en un formato. Nuestras mentes ya tienen que pensar en multiplataforma. Entonces, esa es una cosa. Y la otra cosa es el branded content, que es lo mismo. Antes, la marca tenía una forma muy clara de comunicarse, que es inserciones publicitarias en medios de comunicación. Tele, radio, ¿no? O sea, el periódico que tú quieres leer, pasas una página y hay una cosa ahí que no era lo que tú estabas buscando, pero que alguien te quiere contar. Entonces, como ese mundo también ya está dejando de funcionar, entonces ahora las marcas tienen que hacer cosas atractivas, tienen que hacer cosas con pull para llamar tu atención y entonces entrar en esa conversación de, oye, esta marca me está contando esto, no sé qué, qué interesante. Por cierto, vende unos shampoos que me dejan el pelo poca madre, ¿no? Entonces, estos dos son nuestros dos superpoderes. Y la gente nos busca por eso. O sea, tenemos las mejores reputaciones en ambos flancos, al menos aquí en España, y yo te diría que también a nivel Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es el siguiente cruce de caminos? Yo digo que nosotros nacimos en el cruce de caminos donde las empresas digitales se tenían que hacer entretenidas y las empresas de entretenimiento se tenían que hacer digitales. O sea, hoy pensamos en Disney y decimos es una empresa de entretenimiento digital, pero hace 15 años era una empresa de entretenimiento, muy poco digital. Sí. Hoy pensamos en Twitter o pensamos en YouTube o pensamos en todas estas plataformas y pensamos, claro, es una empresa de entretenimiento digital. Pero hace 10 años eran puro digital. Sí. O incluso piensas en Movistar o piensas en AT&T, ¿no? Y eran empresas digitales. Sí, ahora todos esos tienen su canal de televisión. Efectivamente, no sé qué, ¿no? O sea, Amazon, ¿no? Amazon era una empresa digital que hace muchísimo entretenimiento. Eso ya es normal, ¿no? Y nosotros nacimos, afortunadamente, en ese cruce de caminos en el que entendíamos cómo funcionaban las cámaras y los micrófonos y las herramientas de edición y cómo funcionaba YouTube y cómo funcionaba Twitter y cómo funcionaban todas estas cosas. Eso fue, o sea, yo digo, es fortuna haber nacido justo en ese cruce de caminos con esas dos aptitudes. Hoy en día decir que sabes de audiovisual y de digital, pues no es diferenciador. Todo, o sea, más te vale, ¿no? O sea, si yo ayer que estábamos en el lugar donde estaban los podcasts en vivo, estaba el de Leti Ash, veía 2 chavas que le andan en el celular así, al mismo tiempo para grabar algo, y una chava lo agarra y empieza sobre la marcha de que manipular, que la luz, que la madre, que sharpness, no sé qué, y luego en caliente, estaba viendo qué está haciendo en caliente, lo agarra, lo pone en TikTok, le empieza a poner así como esos prefiltros y dije, no mames, editó, o sea, hizo un reel, un highlight del evento así en 5 minutos. Increíble. Pues no mames. Ya. Que entonces, antes yo estudié para hacer audiovisual y yo puedo hacer, pues, híjole. Entonces, ¿dónde veo que es el cruce de caminos de hoy en día? Es marcas y plataformas, marcas y medios. Las marcas quieren estar en donde está la atención. ¿Dónde está la atención? En plataformas. En las plataformas, en los Netflix, en los HBOs, en los Amazon, en los Twitters, en los Spotify. O sea, no te refieres a digital, a social media, te refieres a plataformas. Exactamente. En los canales en donde nosotros tenemos la atención, ¿no? Quieren estar ahí. Y no quieren... Y aunque Netflix... ¿Tú contarías YouTube como unas plataformas de entretenimiento o eso lo catalogarías como todavía social media? También. Sí. O sea, yo creo que sin duda. O sea, para mí YouTube es un canal como cualquier otro. Pero claro, la ambición hoy en día de la marca es quiero estar en Netflix.
¿no? Y Netflix dice, oye, pues a lo mejor abro mi ventanita para meter anuncios, pero la marca no quiere spotear en Netflix. O sea, digo, si es la única solución, ok. Pero la marca no quiere spotear. La marca quiere hacer la película, hacer la serie que nosotros veamos en Netflix. ¿Ok? Y las plataformas, si hace 2 años les hubieras preguntado, las plataformas, eso les conviene. Dicen, ok, aquí hay dinero de marcas que pueden contar historias interesantes y que, ¿no? Y que nos pueden ahorrar un dineral, ¿no? Hace 2 años la respuesta era mucho más arrogante. No, nosotros marcas guácala, ¿no? Y hoy es, a ver, cuéntame qué es la historia que quiere contar la marca, ¿no? Entonces, ahí hay un cruce. Y lo hizo muy bien Alasraqui en la de Club de Cuervos, que empezaban a meter muchas marcas y me comentaba que tenía ese problema al principio de la conversación con Netflix, era de, oye, pues es que esta marca quiere sumarse tal, y era como, no, marcas no, pero va a ser la camisa del fútbol de... Claro, pero yo no hablo de product placement, hablo de que, o sea, para mí el golazo de Alasraqui es que creó una marca. O sea, creó una marca que es el Club de Cuervos y que tiene fans y que estuvieron a punto de hacer un equipo de verdad con fans. O sea, para mí eso es el gran gol del asunto, ¿no? Entonces, ¿qué es la ventaja que nosotros tenemos ahí? Y culturalmente eso es una gran ventaja, es que nosotros somos políglotas, que nosotros hablamos el idioma de las marcas y hablamos el idioma de las plataformas. Entonces, yo creo, cuando hacemos estas como jornadas de introspección, de entender un poco, de entendernos como negocio, de entendernos como empresa, muchas de las veces a la conclusión a la que llegamos que somos como, en cierta forma, somos unos traductores, ¿no? Yo digo que somos políglotas, porque hablamos cine, hablamos series, hablamos marketing, hablamos TikTok, hablamos Instagram y hablamos educación. O sea, hablamos un montón de idiomas, ¿no? Y entonces esto nos sirve porque entonces nuestro cerebro es 360. O sea, nuestro cerebro piensa en cuál es la historia que tenemos que contar y entonces decimos, esta historia, la mejor vía para contarla es esta, ¿no? Sobre el tema de tu vida y de negocio, ¿cuál ha sido una de las mejores decisiones que crees que has tomado? Ay, híjole. Es que son muchísimas. O sea, no es que te diga una así que digas, uy, qué bueno. A ver, una primera decisión y que fue crucial y que además tuvo que ver con uno de esos saltos al vacío y que fue muy crucial fue el momento yo originalmente la empresa la formé con un socio que tenía una parte minoritaria de la empresa y en un momento dado, en el año 3, la empresa iba fatal de números, pero fatal de números, ¿no? Iba muy bien, o sea, iba muy bien en lo que sabíamos hacer, que era estábamos teniendo casos de éxito, estábamos haciendo unos contenidos muy, muy sobresalientes dentro de la escena, pero y eso es un aprendizaje que ya lo llevo en vena, pues los números iban por ahí, ¿no? Mi socio me decía, oye, no, contrata gente, es momento, atrae talento, ¿no? Y yo decía, pues, nómina, tacatán. Y me acuerdo, perdón, un día regresando de México, fui a pasar Navidad a México, y era en un momento que eran finales de 2012, principios de 2013, o sea, principios del sexenio de Peña Nieto, que en México había un rollo así como súper optimista de vamos a no sé qué. Y entonces me la pasé toda la Navidad hablando de negocios con gente y yo me acuerdo que llegué ese día a la oficina y le dije a todos, por favor, quiero todos sus pasaportes en regla porque vamos a ir a México y lo vamos a romper, ya sabes. Y la siguiente junta fue la junta con mis socios y me dijo, oye, los números van fatal y aquí tenemos que hacer algo. Queríamos participación en la empresa, anyways, cosas. Y entonces yo me puse a hacer una introspección. Primero, revisar los números, qué era lo que estábamos haciendo mal y qué era lo que estábamos haciendo bien. Y entonces mi decisión fue pues, comprarle su participación, ir solo. Okay. O sea, fue como invertir doble. O sea, en algo que ya tenía pérdida o que no estaban bien. Fue una decisión que yo se la conté y se la cuento a mis amigos que son financieros y no son de comunicación y me dicen, qué tonto eres, ya sabes. Porque me dicen, oye, pues mira, disuelves la empresa atrás, vuelves a empezar y empiezas tú solo. Pero yo por lo que aposté fue porque teníamos ya un track record, teníamos una marca y yo sabía que lo más complicado, porque lo más complicado era hacerse de ese reconocimiento.
Eh, y ¿Estás casado ahí? No, espérate. There's more. En esas semanas, así cuando hay que tomar esta decisión, nos llega la noticia de que Lore está embarazada y estamos esperando a nuestro primer hijo. En ese mismo ¿Qué enero de haces? 2013. Entonces, Chinga. y pues saltos al vacío, ¿no? Uf. Entonces, oye, sí, no, yo me acuerdo ¿La de... conversación con tu esposa cuál fue? No, pues oye, ¿qué hacemos? ¿No? Y pues fue ella, la verdad es que como siempre me ha apoyado en estos momentos así de cruces de camino importantes. Siempre he tenido su apoyo y siempre ha estado ahí. Cuando renuncié a esta empresa antes, cuando fue este salto y los que vengan, pues... O sea, fue de, la jugamos juntos. Y sí me acuerdo de que son de las épocas en las que peor he dormido. Y yo creo que el éxito o el bienestar de una empresa se mide en las horas de sueño que puedas tener. Y en esa época dormí muy poquito, muy, muy mal. Pero pues al final de cuentas fue una decisión que yo creo que fue bastante buena. ¿Cuánto tiempo pasó de que tomaste la decisión e hiciste de que te compro tu parte, a que se confirmó que sí fue la decisión correcta? Porque me imagino que al principio todavía era, pues ahora sí, ya tengo esto y ahora a nadar contracorriente o lo que sea. Fue una cosa que se fue dando, pero yo te diría que a lo mejor fueron 2 meses. Ok, rápido. Porque claro, o sea, por una parte estaba en esta parte pues sí, además me tocó despedir gente, o sea, fueron unos meses Una horribles. reestructura. Horribles. Porque sí, por una parte yo le necesitaba meter viabilidad a la empresa, entonces tuve que despedir a la mitad del equipo, con la promesa, les dije, los estoy despidiendo no porque sean malos, sino porque estructuralmente ahorita la empresa no los puede soportar, pero yo en 15 días les voy a estar ofreciendo otra chamba en otro modelo. Ya. Sí, como freelance, como otra forma. Y fue tal cual. Y entonces, al mismo tiempo que yo estaba en esta parte diciendo, no, es que la empresa está perdiendo dinero, no sé qué, aquí tenía al mismo tiempo vendiendo y tenía 3 proyectos que si salían, reflotábamos la empresa y tapábamos el hueco de lo que habíamos perdido el año pasado. Okay. Entonces fue como, eso es como, esa etapa la recuerdo como un rally, ¿no? ¿Sabes cómo van los pilotos de los rallies? Hacen el punta talón. Ajá, sí. ¿Sabes? Que están frenando, o sea, frenan con la punta y aceleran con el talón. Ok. Y eso era punta talón totalmente. O sea, porque por una parte tenía un discurso de, oye, estamos en una empresa con pérdidas y ni modo, y estaba todo era, y despidos y una cosa muy terrible. Y por otra parte veía la carretera y decía, aquí hay, o sea, recta, y la meta ahí enfrente, ¿no? Entonces fue... ¿Cómo administras esa frustración? Porque más de uno nos ha pasado eso de decir, a ver, por fuera todo parece que va muy bien, ¿no? Y los números dicen que vamos creciendo, cada vez hay más intereses de clientes, cada vez llegan más llamadas, pero todavía no cae eso, ¿no? Todavía no está reflejado en el flujo, en el día a día, pero sabes que va a llegar porque es, como dices, es inevitable, va a llegar porque somos los únicos que saben hacerlo. Todos nos dicen, pero todos dicen, ok, perfecto, pero el proyecto empieza en 6 meses, o perfecto, pero no sé qué, o ese valle de entre que ya sabes lo que hay, pero que todavía no llega, ¿cómo lo navegas emocionalmente y con el equipo y con tu familia? A ver, yo hay una cosa, en los días malos y en los días que dices, te está cayendo todo encima, yo me acuerdo que en esa época hablar un día con mi papá y que yo decía, es que no sé, o sea, no sé cómo le voy a hacer, ya sabes. Y me dijo una cosa que la tengo así, pero también tatuada, que es, mira, tú imagínate, o sea, cuando estés así que te esté llevando la fregada, tú agarras y como que te subes en un globo y tienes que verte a ti mismo en tu problema en perspectiva. Y te vas a dar cuenta que tu super problema no es nada, es una pendejada. ¿Sabes? Y es complicadísimo porque tú internamente lo estás sintiendo y te está llevando la mierda, pero que lo ves en perspectiva con los problemas reales del mundo y con los problemas que tiene otra gente y dices, no, o sea, es una tontería, ¿no? Y que además tú tienes todas las herramientas para hacerlo bien. Nada más te tienes que focalizar y hacerlo, ¿no? Okay. Y que si el asunto va mal, no es para tanto. Ya. ¿Sabes? Ok. A ver, y ahorita cambiar de tema. Ajá. ¿Cuándo fue alguna vez que tú dijiste, yo sé que por ahí es, pero aunque te dijeran, es que no suena que sea por ahí, y tú dices, va por ahí y que al final tuviste razón?
Un momento de Mira, se los así, dije. por ejemplo, y esto es muy ventajoso decirlo, pero me acuerdo hace año y medio cuando fue este momento de gas del metaverso, que todo el mundo, no, Mark Zuckerberg dice, vamos a hacer el mundo va a ser metaverso y todo el mundo, la agencia no sé qué abre su nueva división de metaverso storytelling. Sí, soy director de metaverso. Y todo el mundo, metaverso, y yo así, vamos a ver cómo, vamos a seguir haciendo podcast y vamos a seguir haciendo series y vamos a ver cómo se desarrolla eso del metaverso. Y le dedicamos realmente muy poquito al metaverso. O sea, yo creo que es entre corazonada y entre experiencia de haber visto como determinadas cosas que han pasado también en la historia reciente, obviamente, de los nuevos medios o de las nuevas cosas. Y no que me alegre que a la gente que le haya invertido mucho al mundo del metaverso no les haya jalado bien o que no esté jalando bien, porque eso eventualmente va a jalar, o sea, va a funcionar, pero pues no ha llegado el momento. O sea, no ¿Piensas sé. similar de la inteligencia artificial? Yo creo que no. Yo creo que esto es mucho más real. O sea, el problema que yo creo que tiene el metaverso es que no hay todavía un killer device, no hay un que lo traigamos aquí y que lo podamos usar diario y que le demos un uso diario, útil y real o entretenido y que forme parte de nuestras vidas. Eso no existe todavía. Todavía son estos cacharros horribles que todavía es muy sexy salir en tu foto de perfil ¿no? Pero pues no es. En cambio, la inteligencia artificial o la generativa que está ahora en llamas, creo que tiene un uso práctico, un uso útil, un uso real y que lo tenemos ya metido aquí. O sea, ya para mí esta aplicación de Lucy que te traduce y te resume las notas de voz. No sé, ¿cuál es esa? Luego te la paso. Es un chat, es un perfil de WhatsApp, que entonces cuando te llegan las notas de voz, así, los podcasts, lo pones ahí y te resume y en texto, y te lo pasa en texto. Entonces digo, me genera mucha tranquilidad, ¿no? Es una tontería, es un ejemplo muy chiquito, pero creo que la IA generativa lo que tiene es que tiene una aplicación práctica, real, y que está haciendo cosas, o sea, está haciendo que cosas sean claramente diferentes. O sea, ¿sí crees que vale la pena para alguien que está ahorita empezando su carrera decir, voy a enfocar en aprender cómo usar esto, como la parte técnica de todo esto para eventualmente ser ese güey que él es el que sabe? Absolutamente. O sea, yo creo que, porque claro, de aquí a que en una escuela o en una universidad te metan clase de cómo promptear, van a pasar muchos años. O no sé. Pero creo que el aprender a hablar ese lenguaje, lo que te hablaba antes del aprender lenguajes distintos. Nosotros lo estamos haciendo. O sea, con la gente de nuestro equipo, tienen que aprender a pedirle cosas y a promptear a estas aplicaciones, porque nos va a facilitar muchísimo la vida. Ok. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Es que no soy muy rencoroso. O te la pongo más fácil, que es un consejo que la gente tiende a dar, o que escuchas que la gente tiende a dar y que dices, yo no estoy tan de acuerdo con ese consejo. ¿No existe? Como aguas con la gente que les diga esto. Sí. Pues no sé, para mí, o sea, en general creo que hay una parte en el mundo del emprendimiento y todas estas cosas y que lo veo mucho con gente que se acerca, ¿no? Para pedir consejo y que te pintan todo así como de mucha ilusión, de no, es que tienes una idea y la vas a convertir en tu negocio, y va a ser como que esta parte como happy flower del mundo de la empresa y que digo, no, espérate, o sea, esto es heavy, ¿no? O sea, esto es mucho, o sea, es mucha chamba, esto es una dedicación bestial, ¿no? Y que yo cuando la gente llega y me dice, no, es que tengo una idea de negocio, porque no sé qué, y que están en la parte como súper optimista del business plan antes de meterle esa parte crítica de, pero ¿qué tal si pasa esto? Digo, no, o sea, si tú tienes una chamba y tienes tu sueldo a final de mes, valóralo muchísimo, o sea, muchísimo. Creo que no es que sea un desilusionador de jóvenes emprendedores, pero sí como que a la gente le digo, oye, tómatelo esto con mucha seriedad porque no está, o sea, no es tan fácil como a lo mejor lo pintan, ¿no? Y no hay tampoco una especie de fórmula que ya pueda seguir. Claro. O sea, cada vez es distinto. Entonces es un problema complejo para cada quien de diferentes formas, por diferentes variables circunstancias, que no es como, bueno, nomás haz esto y esto y ya lo vas a armar. Sí. Es un pedo.
¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Hubo una vez un profe que nos puso un acrónimo en el pizarrón que era CFIMTY. Ujú. Cash flow is more important than your mother. Ok. Y eso es, o sea, y para mí, eso en cierta forma, eso a lo mejor yo lo apunté en el año 4 o 5 de la empresa. Pero, por ejemplo, hablando de modelos de negocio y hablando de estos business plans, o sea, el modelo Movas era un modelo o pretendía ser un modelo de negocio basado en una audiencia. O sea, era, vamos a generar contenidos, vamos a generar audiencia, pero la X de cómo lo vamos a... Eso nunca estuvo resuelto. Ya. Nunca estuvo resuelto. Como muchos startups que dicen, ten usuarios y luego averiguamos qué hacemos con ellos. Exacto. Y entonces yo como vi el trancazo que se pegaron, porque en el año 4 la empresa se le acabó la fuente de ingresos, que era un socio inversor privado, se acabó y hizo como un avión de estos que se les apagan los aviones. Se desplomó. Adiós, en picada. Entonces yo sabía la generación de contenidos para plataformas digitales, sabía generación o dinamización de comunidades, sabía integración de usuarios en los contenidos, o sea, un montón de cosas técnicas. Decía, yo lo que necesito, o sea, lo que es fundamental es que antes de que nosotros le demos rec a la cámara o de que le pongamos exterior día 1 al guión, tiene que haber una factura. O sea, nos tienen que pagar antes de generar el contenido. Que eso, en lo que deriva después, es en el modelo branded content. Oye, marca, ¿quieres contar una historia? Perfecto. Te hacemos un presupuesto, te decimos cuánto cuesta hacer tu película, nos pagas, o por lo menos hay un contrato en el que te van a pagar en algún momento dado, y entonces produces. Ok. ¿Cómo tienes la conversación con estas personas? Porque es algo que todo el mundo sabemos, ¿no? Incluso si eres freelance, entre más grande la empresa y más chico tú, más tiene la empresa si te pago 90 días o te pago 60 días ¿sabes? O una vez que me entregues, ahora sí te doy. Es como, cabrón, pero yo necesito financiar, operarlo. En tu caso, ¿cómo fue ir educando a tus clientes para hacerlo de otra forma si es que lo hiciste? Sí, un poco yo creo que les dices, oye, para echar a andar esto, o sea, son proyectos que pues, tienen duraciones o longitudes muy, muy variables, ¿no? Y en algunos casos, el propio músculo financiero de la empresa lo puede asumir y decir, oye, no pasa nada si esto es un proyecto que lo vamos a hacer en 3 semanas y en la semana 4 entregamos y lo hacemos. Pero lo que sí, y esto sí es algo que lo hemos conversado y y creo que es ya casi como un estándar de mercado, que tiene que haber como diferentes momentos de facturación y pago a lo largo del proyecto. Eso se habla y eso, o sea, normalmente es... Pero nunca estuvo la sensación de, híjole, si me pongo mis moños, ¿me van a decir adiós? No, yo creo que, o sea, es más, o sea, yo he llegado a tener conversaciones muy tensas, sobre todo con el mundo de las agencias. Las agencias, mucha parte de su business es como le decimos en México, el jineteo del dinero. O sea, es, oye, te pago a 200 días, entonces está increíble, porque mientras el dinero está funcionando en otros lugares, ¿no? Entonces, sí he llegado a tener un momento de conversaciones como muy tensas de, oye, van 100 días o van 120 días y necesito que me pagues porque necesito que me pagues, ¿no? Pero pues eso ya, lo que aprendí, o el aprendizaje ahí es que eso, cuando llega ese momento, en lugar de desgastarte, pagas un burofax y al día siguiente tú cobras tu factura. Eso también ya es como un poco colmillo. O sea, ¿Es como facturaje o qué es el burofax? No, el burofax es como una especie como de escrito legal en el que dices, oye, me pedes este dinero, si no, o sea, o me pagas mañana o vamos a la vía legal. Y normalmente nadie quiere. O sea, entonces... Okay. Y es pero como... es cuando ya la relación está un poquito... No, sí. O sea, es cuando ya no está... es lo primero, cuando no ya es por delante. Sí. No, por eso, sobre todo para evitar esas conversaciones muy desagradables, esos momentos tensos de, oye, por favor, necesito ya que me paguen. O sea, cuando ya pasas eso y que dices, ya esto se está tornando un poco más tenso,
¿no? Y Directo. al día siguiente, o sea, eso no falla nunca, ¿no? Chingón. El otro día vi Pero un- sí, no da gusto llegar a esos lugares, El ¿no? otro día vi un cuate que decía es que no me han pagado en tal empresa, entonces dice en ChatGPT les pedí que me hicieran un correo estos de por favor págame ya, pero y que decía como suficientemente hostil para intimidar, pero amable para dejarle la puerta abierta y tal, y lo pone, ya me pagaron. Haz de cuenta. O sea, así Escribe como si fueras un gángster, ¿no? ajá, Escribes como si fue fueras un el tesorero abogado del cártel de Sinaloa. Exacto. Ándale, imagínate, güey, imagínate. Ya ni jugar con eso. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué ¿Qué opinión? opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tengo? Qué buenas preguntas. O sea, me estoy descerebrando por la de hace 10 minutos y ya llegaste con otra. ¿Qué opinión tengo que... Una opinión no muy popular. Cuando la dices así en una mesa, se divide la mesa. Chan, chan, chan. Yo siempre le trato de caer bien a toda la gente. O No sea, hago esas cosas. no tiene que ser sobre un tema tan polémico, pero puede ser sobre algo de, por ejemplo, un ejemplo, pero no te voy a dejar que me digas ese mismo, lo del metaverso. A lo mejor tú decías, yo no creo que sea tan así. Era una opinión que no todos compartían en ese momento, pero ya la que más tesa, no puedes En decirme general eso. me gusta ser Contreras, ¿eh? O sea, yo Disfrutas. disfruto o sea, digo, una cosa que es muy... depende también de qué contexto. En Madrid, ser del Barça. Ya. Y lo disfruto mucho, o sea, lo disfruto y sí, es muy poco, sí, pero hay que andarse con cuidado, sobre todo, bueno, ahorita ya no tanto, hace 10 años era muy impopular, pero eso ya lo tengo desde chiquito. Igual en mi familia paterna, todos son de los Pumas. Ok. ¿Y Adivina tú? de qué equipo soy. ¿De cuál? Del De América, claro. Entonces, y... No más por No, bueno, fregar. pues o sea, se dio por ¿Por qué circunstancias. crees que sos tan Contreras? ¿De dónde crees que venga el ser Contreras? Hijo, Porque si no ya sé. viste es un patrón que sí estás teniendo, entonces ¿de dónde No lo qué sé, te da? pero sí me gusta el cuestionar. Me gusta cuestionar ¿no? O sea, sí ¿Tienes hay problemas con la autoridad? puede ser, puede ser. Pero sí hay una parte que cuando hay una certeza de que no, todo el mundo, espérate, ¿por qué está todo el mundo yendo para allá? ¿No? Y a veces, y eso creo que tiene una parte positiva, pues, de como tratar de buscar otra perspectiva, pero tiene a veces otras de que dices, no, espérate, hay un momento, Roger, en el que te tienes que bajar del burro. ¿Sabes? O sea, que dices, no puede, o sea, una cosa es ser Contreras y tener otra perspectiva y a lo mejor no ir un poquito a contracorriente, que me gusta, pero hay un momento que igual dices, oye, no, espérate, para esto creo que aquí sí igual tienes que salirte de tu propia obstinación, ¿no? Ok. Pero me llama la atención, ¿cómo eran tus papás contigo? ¿Cómo era tu infancia en ese sentido? O sea, No, a mí me dejaban ser bastante, ¿eh? Pero sí hay una parte como de una especie de gen rebelde, de que cuando había algo que no se podía, pues imagínate, imagínate cuando me da por la música y tocar la y que guitarra tuviste bandas, y ¿no? formar un grupo de rock y ir a una escuela de padres. Ok. O sea, ¿no? Era la bomba nuclear, ¿no? Claro, entre más te prohibían, no escuches esto o córtate o sea, era de que yo iba así con el pelo así, ya sabes, y te bajaban el pelo y decían, el pelo ahorita ya no me llega a la ceja, pero antes Sí. era de que no te puede llegar a la nariz y yo Ajá. así de, chinga, ¿cómo le hago? Ya sabes, vamos a comprarnos un gel más fuerte, ya sabes, para que no. Para así tenerlo largo, pero que no se note. Totalmente. Entonces sí hay una parte de que eso, o sea, como que me pica mucho eso. Y a veces, y es verdad que a veces eso, ese gen rebelde, pues igual te lleva a tomar decisiones que no son tan buenas por... ¿Te acuerdas de una? Eh, no, caray, o sea, Porque a lo mejor estás diciéndolo nomás por decirlo, a lo mejor no te ha pasado de repente no, ¿O sí, sí lo crees? sí, seguro. Sí, o sea, hay veces que dices, oye, bájate, no, bájate. ¿Te cansa a veces ser Contreras? No, La pela. sí, no, es que te digo, ese es el tema, que a veces igual dices, no seas terco, ¿no? A ver, tengo una duda, porque hay cosas que siento que tenemos medio similar, pero y especialmente con ese tema de ser Contreras, ¿te pasa que aunque sepas, o sea, como, a ver, considero que eres alguien humilde en cuanto a
a ver, estuvimos varias veces en un evento ahorita y demás, Sí. y no es el de, miren yo, como hay otros que sí luego quieren como, Ajá. yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto, como intentando tal. Pero a la vez hay una parte de ti que dice, soy un chingón. O sea, o sea, sientes que como a lo mejor no lo vas a querer aceptar ahorita, pero como decirme la pela. ¿No? O sea, esto lo puedo hacer y hasta mejor. Sí, o sea, yo creo que hay una parte de tener los pies en la tierra y que tiene que ver con esta perspectiva de que lo que estamos haciendo aquí, o sea, está bien, pero no, o sea, está bien, ¿no? Y hacemos entretenimiento y hacemos que la gente se comunique y que la pase mejor, pero no, o sea, es eso, ¿no? Yo me acuerdo en algún momento dado, en algún grupo creativo que teníamos que había, o sea, que la viralidad, ¿no? La viralidad te descentra muchísimo, ¿no? Cuando dices, es que hicimos esta cosa que tuvo cientos de miles de views, no sé qué, y ya te crees que eres la cola y dices, no, pues eso no sirve de nada, ¿no? ¿Qué es la cola? Y nunca La última Coca-Cola, ¿no? Ah, ya te crees que es la cola. Y dije, nunca he escuchado esa expresión. No, jamás lo diría eso con un micrófono. Con el micrófono. Dije, órale, esa no me y la que digo, no, conozco. espérate, o sea, ya nos creemos rockstar y no hemos vendido el primer disco, o sea, Ok. entonces creo que hay una parte de tener los pies en la tierra y luego decir, oye, pues sí hay determinados méritos y determinadas cosas que te sitúan en un lugar, pero que eso a final de cuentas no te hace ni mejor ni nada que... O sea, igual te puede dar una cierta autoridad para decir alguna cosa o para hacer alguna cosa, pero que pues, eres una persona de carne y hueso igual que cualquiera, que otros 7.000 millones de gentes que somos aquí y que no hay más que eso, ¿no? Pero luego sí hay una parte de decir, oye, no, pues espérate, o sea, o sea, mi trabajo me ha costado y he conseguido determinadas cosas y, y se puede hablar desde esa posición también, ¿no? Pero te digo, pies en la tierra siempre, ¿no? ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti que si supiera le sorprendería? Algo que la gente no sabe de mí y qué buenas preguntas haces. O sea, sí, o sea, me voy a levantar hoy a las 4 de la mañana y voy a Y si decir, esto hubiera dicho. este consejo, te voy a mandar, te voy a empezar a mandar así notas. les voy a empezar a agregar así en audio de que. Notas así de, puedes incluir esta nota de voz en la entrevista, porque el mejor consejo que me han dado es, no recibas ningún consejo. Algo que la gente no sepa de ti y que les sorprendería. Que y que se sorprendería. Sí, que le llamaría la atención, que ya no me imaginaba que este cuate tenga esto, haga esto, le guste esto, sea esto, haya vivido esto. Perdón, aquí van a tener que cortar muchísimos silencios de estos. Pero tómate tu tiempo, no te preocupes. Algo que la gente no sepa de mí y que... Porque, claro, decir, oye, no, es que me gusta hacer sushi, pues no tiene chiste. O sea, Pero se además, puede, o sea, vaya, no tienes que decir, pero, o sea, a ver, no tienes que decir nada extraordinario, pero lo que sí me esperaría si me dices, es que me gusta mucho ver películas, bueno, espero, ¿no? ¿te gusta Algo me qué? sorprendería. Me gusta mucho ver películas, no me sorprendería en tu perfil, ¿no? Como lo poco que he escuchado sobre ti, piensa en quien está oyendo esto, Sí. dice, se va construyendo una foto tuya y entonces hay cosas que les saltarían un poco de contexto, como por ejemplo en mi caso, cuando yo digo, pues a mí me gusta bailar salsa y se baila salsa, es como, chinga, este güey no encaja con eso, a lo mejor para muchos. Mira, Entonces, en tu caso, ¿hay alguna cosa que diga, esto puede sacarlos un poco del... Sí, pues yo que tiene que, o sea, a mí, por ejemplo, o sea, me gusta hacer como cosas que igual se salen un poco, ¿no? O sea, bueno, bailar. Creo que bailar es una cosa que está bastante infravalorada y de hecho es una cosa que, por ejemplo, en el mundo cambio de país es complicado porque aquí se baila bastante menos que lo que se baila en México. Yo diría que en América Latina, ¿no? Y el baile es una cosa como mucho, o sea... ¿Pero te gusta bailar? Me encanta. Y Hasta abajo. ¿Cómo? Hasta abajo. Bueno, eso ya no, porque tengo un problema. Bueno, tengo un problema con las rodillas. Eso es una cosa que... O sea, y eso, mira, fíjate, por ejemplo, eso me jode muchísimo, porque hace como 3 años me diagnosticaron que tengo condropatía grado 4. ¿Qué significa? ¿Qué es? Eso fundamentalmente significa que en mis rótulas no hay cartílago. Ya. Entonces,
Es como es como un encendedor. O sea, ¿tú has visto el encendedor? Que eso lo tengo en las rodillas. Okay. Me di cuenta un día que estaba haciendo ejercicio, te vas a una sentadilla y sí, clac, vi las estrellas. Y claro, eso combinado con ser papá de 2 niños muy chiquitos, era muy, 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 muy complicado. Entonces ahí lo pasé muy mal. Ahora ya los niños ya están casi de mi altura, entonces ya no hay ¿Pero tanto tienen problema. que infiltrar algo así o cómo le hacen para...? A ver, en teoría lo que tienes que hacer son 3 cosas. No hacer esto, o sea, tener una buena postura. O sea, yo debería estar sentado así todo el tiempo, ¿no? Pero pues ya ni modo. Soy Contreras. Exactamente. No, pero pues, segundo, muscular mucho las piernas para que entonces la ausencia de ese cartílago la soporte el músculo. Y la otra es bajar de peso. Okay. Cosa que para alguien que le gusta comer muchísimo como a mí, o sea, me tengo que portar muy bien. Sí. ¿No? Porque además vas a bajar de peso, o sea, tampoco puedes bajar, o sea, no estás... Sí, no estoy gordo, pero o sea, debería estar, o sea, podría estar más flaco y debería estar más flaco. Pero bueno, eso me cuesta mucho trabajo porque sí me gusta mucho comer. Pero bueno, me controlo. Entonces, eso hay 2 cosas que la condropatía, a la hora del baile, pues me tengo que moderar, no puedo hacer las piruetas que hacía antes. Pero la que me molesta muchísimo es que Gonzalo, mi hijo, le gusta muchísimo el fútbol. Muchísimo. Y entonces, ahorita que está empezando a jugar y que está empezando a jugar muy bien y todo eso, pues ya mi capacidad de poder echar unas cáscaras con él es mucho más, está limitadísima. O sea, yo puedo ser el portero y pasársela, pero no puedo ponerme a rifármelas, a jugar, ¿no? Entonces, eso me encantaría y no lo puedo hacer. Y claro, entonces la otra es, oye, pues infíltrate, ¿no? Entonces hay unas inyecciones, te puedes inyectar colágeno y pues eso te dura 1 año. O sea, no es excesivamente caro y te dura 1 año y entonces 1 año ya puedes ponerte a hacer más cosas. Sí. ¿Haces algún tipo de ejercicio entonces? Sí, todas las mañanas. Todas las mañanas tengo estas apps que te ponen ahí tablas y no sé qué, entonces hago media hora de ejercicio todas las mañanas y los fines de semana nado. Okay. Sí, pero no puedes hacer, o sea, sentadillas. Claro, porque o sea, tengo que hacer, además está buenísimo porque la app ya me conoce, entonces ya no me pone cosas que no puedo hacer, ¿no? Entonces me pone ejercicios que son, pues sí, o sea, yo en teoría no puedes doblar la rodilla más de 90 grados. O sea, todo lo que sea hacer esto más acá y con esfuerzo, prohibido. No, pues, no sabía y me sorprendió. Libro, película, documental o serie, no tienen que ser todos, pero que hayan marcado un antes y un después en tu forma de entender el mundo. Bueno, Almost Famous ya lo habíamos dicho. Es que hay muchísimo. O sea, no tienen que ser todas las cosas, pero que sí digas, leí esto y hubo un antes y un después en mi vida o en mi forma de entender el mundo. No que me recomiendes, no que, está padre. No, que sinceramente digas, esto tuvo una repercusión en mi forma de tomar decisiones o me llevó a otro lado. Bueno, te digo, o sea, Almost Famous lo tengo porque ese mes es que sí hay un parteaguas muy, muy, muy bestia ahí. Yo te diría Magnolia. O sea, Magnolia hay un momento que digo, ¿cómo se puede juntar todo en una sola cosa? ¿No? Probablemente sea mi película favorita y la volví a hacer, o sea, la veo cada 1 o 2 años, la volví a ver ahorita y digo, qué manera de contar y qué manera de hacer que es brutal. Cuando iba en la universidad leía mucho y releía recurrentemente a Ray Loriga el libro de Héroes primero y luego otro que se llamaba Días Extraños, que decía, o sea, hay como, me gustan mucho las películas y me gustan mucho los libros y me gustan mucho pues en general, las historias que te llevan a generar cosas. O sea, hay libros que lees y dices, espérate, o sea, ya lo voy a terminar, lo voy a dejar leer, pero me quiero poner a escribir, ¿sabes? Sí, quiero contar, ¿no? Quiero como que poner la chispa para hacer algo. Absolutamente. Y creo que ahí eso, o sea, hay un momento de decir, quiero escribir, ¿no? Quiero escribir y quiero contar esas cosas. Y las meninas. Las meninas. Okay. ¿Y eso por qué? Están aquí cerquitita, hijo. Pues es que las meninas son, mira, las meninas son, y siempre las uso para contar la narrativa transmedia, porque en sí son una experiencia transmedia. O sea, las meninas tienen historia, tienen inmersión, y tú cuando estás en el Museo del Prado, parado enfrente de ese pedazo de tela pintada,
estás teniendo, es una realidad virtual. Estás parado en donde estuvo el rey de España, que es el protagonista del cuadro. O sea, es un cuadro que está pintado para él, o que estuvo pintado para él. Y tiene bueno, y además ha tenido remixes de Dalí, de Picasso, se han hecho libros, se han hecho cómics, se han hecho películas, se han hecho tantísimas, o sea, ha generado muchísimas historias, pero muchísimas historias. Y no termina, o sea, sigue enganchando a más gente y te hace vivir, o sea, te hace vivir una cosa que pues, de otra forma no se podía haber vivido, ¿no? Foucault, o sea, escribió Las palabras y las cosas, un ensayo de cómo ese cuadro es una experiencia, güey. Si no lo has visto, lánzate. Sí, o sea, lo he visto, pero lo voy a tener que volver a ver hoy en la estos días. noche abren el Prado, sesión nocturna, está increíble. Para mí es un... Y entonces, cuando leí el concepto de las meninas y el transmedia, me puse a indagar mucho y a leer mucho. Y dices, no manches, o sea, es que o sea, además es una cosa es un cuadro que ha generado casi como, o sea, fandom, ¿no? Y yo creo que tiene esta cosa, que lo que decía antes, de que es un cuadro que te inspira a hacer cosas. O sea, tú lo ves y dices, tengo que hacer algo, tengo que hacer un cómic, tengo que contar un cuento, tengo que hacer una película, lo que sea. ¿Lección más memorable de tus padres? Lección más memorable de mis padres. A ver, yo creo que mi papá, por una parte, hay una parte vocacional que creo que es súper importante y que eso lo tenemos mis hermanos y yo. Y es que mi papá siempre nos insistió mucho en el que eligiéramos lo que queríamos hacer dependiendo de nuestra vocación. O sea, él, por el contrario, lo que vivió es que durante mucho tiempo se tuvo que dedicar a otra cosa que no le gustaba o que no le llenaba mucho porque era un poco lo que tenía que hacer, un poco lo que pasaba antes con todo el mundo, ¿no? O sea, que tú estás como predeterminado para hacer una determinada cosa que es una consecución de un negocio familiar o lo que sea. O de lo que se hace en el pueblo, o de lo que se hace en tal. Y para mí esa es una cosa que es, oye, o sea, elegir lo que uno va a hacer dependiendo de ese motor interno por hacer una cosa. Pero al mismo tiempo, y una cosa que es complicadísima siendo uno papá, y que yo en cierta forma en algún momento dado como que le eché en cara a mis papás, porque yo igual de chiquito, me imagino que te habrá pasado igual también con el mundo TDAH, me gustaban muchas cosas. Y luego tenía determinadas aptitudes que no era malo, o sea, que hacía bien determinadas cosas. Entonces, igual me iba bien en un concurso de matemáticas, que igual me iba bien en el libro. Hacer un libro en segundo primaria, redacción y te exacto. Entonces yo a los 8 años gano un concurso de redacción en la escuela. Y creo que los únicos dos premios individuales que recibí en mi vida fueron uno a los 8 años y otro a los 26 cuando llegué aquí, también en un concurso de relatos hiperbreves. Pero a los 8 años me acuerdo que fue, o sea, me acuerdo, o sea, tengo esa memoria de cuando gané ese premio, mucho mejor que los mejores goles que haya metido en toda mi vida y los mejores consejos. O sea, eso para mí fue genial. Pero claro, como yo creo que mis papás, como me gustaban muchas cosas, nunca dijeron, le gusta escribir, ¿no? Y a mí me hubiera encantado que he dicho, oye, si le gusta escribir, métanle, o sea, ¿no? Entonces, yo, o sea, otra vez, ¿no? Esta combinación como cuando te meten a tomar clases de guitarra de chico y que a lo mejor le das, pues lo dejas y dices, me hubiera encantado que si me hubieran presionado para hacerlo, porque hoy me encantaría llevar todo ese tiempo de ventaja ante esa cosa. Claro, entonces yo ahora estoy con Gonzalo, otra vez, que además de que es futbolista, también le gusta mucho tocar el piano. Y es buenísimo, tiene un talento para tocar el piano increíble. Pero pues es como una parte de una tarea, ¿no? Entonces yo le estoy como que tratando de hacer entender que si ahorita le echo un poquito de ganas al piano, cuando ese recurso... Como que brincas ya a un nivel donde ya lo puedes llevar. Claro. Chingón. ¿Aprendizaje más relevante o más memorable que vinieron a traerte tus hijos o tu pareja? Hijo, los hijos es que te enseñan todos
todos los días. Y yo que en parte tiene que ver con eso, ¿no? Y yo creo que es una cosa que estoy aprendiendo ahorita, que es que los mejores momentos, o sea, que al final de cuentas aquí vivimos para estar con ellos y hacer cosas, irnos de viaje. Para mí ese es, o sea, no hay más. O sea, podemos hacer empresas exitosas y podemos hacer unos podcasts increíbles y divertidísimos pero al final de cuentas todo se reduce a esos ratos de ir y descubrir una ciudad o ir. Para mí eso yo lo tengo clarísimo y ese es el aprendizaje. No es algo que me hayan como enseñado, pero yo creo que también es algo que la propia familia y cómo somos nos ha llevado a eso, ¿no? Entonces ahorita que ya están con una cierta edad y lo que podemos hacer es que nos vamos a conocer. ¿Cuántos años tienen, perdón? 8 y 9, 9 y 8. Entonces ya se pueden caminar 15 kilómetros en una ciudad sin ningún problema en un día y eso está increíble. A ver, y hablando de eso, voy a mi penúltima pregunta. ¿Cuál es una experiencia o cuál es una de las experiencias igual más memorables, más chingonas que has tenido? Pero no me refiero a una persona, sino que puedas pagar. O sea, que alguien pueda pagar por eso, ¿no? Pensando en que alguien escuche y diga, yo quiero vivir eso también. Entonces puedes acceder a eso. Pagando gratis, pero me refiero de forma pública. Ajá. O sea, una experiencia. O sea, un ejemplo sería ir al Prado a ver las meninas. Ya lo dijiste, te la estoy cancelando. Pero otra experiencia que seas, estas son las experiencias más chingonas que he vivido, a la cual otros pueden tener acceso. O sea, ¿no? Ajá. Pues mira, hubo una muy buena que es ir a una sesión de Secret Cinema. ¿Qué es eso? Secret Cinema. Bueno, no sé, sí, lo deben seguir haciendo. Esto ya fue hace unos años. Secret Cinema es un grupo, bueno, es una empresa que lo empezaron en Londres, un grupo de teatro. Y entonces lo que hacían es que tú te apuntabas a una base de datos y te decían, oye, va a haber una sesión de Secret Cinema el fin de semana del 20 de mayo en tal lugar. Cuesta tanto dinero, tú lo pagas por adelantado y no sabes qué es lo que va a pasar. Ok. Entonces, ¿ni dónde? ¿No? Te dicen al principio dónde. Primero no te dicen, va a ser en el centro de Londres para que digas, oye, sí puedo ir, ¿no? Y entonces la experiencia es, nosotros fuimos con unos amigos que vivían allá y entonces ya que pagas, te empiezan a mandar información. Y te empiezan a dar pistas. Y te dicen, oye, pues te tienes que presentar afuera de la estación de metro tal, tienes que ir con una bata, unas pantuflas y un cepillo de dientes. ¿Así? Sí. Entonces llegas a este lugar y hay un señor que te está esperando, ¿no? Y entonces ese señor, a un grupo de gente que son los que citan esa hora, se encarga de llevar un grupo y nos llevan a un hospital. Y en ese hospital pues empiezan a pasar cosas, ¿no? Y hay, desde que, o sea, pasas tiempo ahí, ¿no? O sea, puedes comer, todo eso, pero puedes ponerte a jugar juegos de mesa, no sé qué, y luego te empiezan a llevar a visitar habitaciones donde a uno le están dando electroshocks y otros están ahí, o sea, es una experiencia inmersiva y luego, o sea, de juego con actores, con muchos actores. Y el chiste es que tú estás entrando como en el universo de una película, ¿no? Y al final te dicen, oye, pues vayan pasando a las salas, ¿no? Entonces hay un salón y hay diferentes lugares donde se hace la proyección, pero es un lugar como donde está la proyección y te pasan One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ok, o sea, ya, ok. Entonces como que sí, obviamente ves la película al final. Sí, al final ves la película y yo creo que ¿Cuánto tiempo dura el previo de ese? Pues como 3 horas. O sea, 3 horas. Sí, todo el día. Sí, es echar la tarde ahí, ¿no? Y evidentemente hay o sea, sí hay películas. O sea, ha habido de Blade Runner y ha habido de Lawrence de Arabia y ha habido de no sé qué. Y pues sí, ¿no? O sea, más o menos como a lo mejor a la mitad. Hay gente que igual no se entera de cuál va a ser la película que va a ver o hay veces que es ya como mucho más evidente. Sí. Y eso es maravilloso. Eso me acuerdo que dije, ¿cómo? O sea, ¿Sabes como cuánto costaba una entrada de eso? Pues no me acuerdo. Me costaba, a lo mejor costaba como 5 veces lo que costaba o sea, a lo mejor costaba 30 pounds, 50 pounds, no sé. Ahorita debe costar mucho más, pero porque entonces era todavía más como más alternativo. Pero eso estuvo increíble, sí. Roger, última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes.
Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que marcaran así el rumbo, y cuando estuvieras confundido pudieras regresarte a esos, Sí. ¿cuáles serían? El primero yo creo que es rebotar mucho las ideas. O sea, yo creo que una parte, y creo que errores o cosas que no he hecho bien, tiene que ver a veces con incubar una idea y no rebotarla antes. Ujú. Entonces creo que una de las cosas que hago, porque pasa un poco ese propio sesgo que uno se autoimpone de, no, pues yo creo que esto va a salir bien así, y entonces mejor no lo rebotas con nadie y Ujú. vas y te pegas el Sí, sí, golpazo sí. tú solito. Entonces creo que el primero es siempre rebota las cosas, ¿no? Y ten opiniones diversas. Y creo que eso se reduce a cualquier cosa, a una idea creativa o a una decisión tanto personal o una decisión empresarial. Es alimenta, o sea, rebota, 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 rebota. Ten muchos rebotes de paredes diferentes, Ujú. porque así te vas a hacer una idea muchísimo mejor de lo que tienes que Okey. hacer. No te la van a robar. Sin que, claro, primero no te la van a robar y, y, y Porque sí. aparte ni siquiera está completa, es lo que estás No, haciendo. no, seguramente, sí, sí, sí. Y seguramente eso te dé muchísimo más perspectiva. Segunda, creo que hay una parte de sí creérsela, o sea, de decir, oye, si crees en una cosa, dale con todo, ¿no? ¿Sabes? Y luego a lo mejor resulta que te das el golpazo con la pared, pero no te la quedaste guardada, ¿no? Hacer, 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 hacer. Y para mí y es una parte que es complicada porque yo sí, o sea, me gusta mucho hacer cosas y porque haces cosas y pasan cosas, te llevan a otro lugar. Y eso es complicado, ¿no? Porque luego son muchas cosas que quieres hacer y entonces cuando tratas de hacer muchas cosas, ya sabes, mucho abarca, poco aprieta, Ujú. ¿no? Pero el problema es que estamos aquí para eso, ¿no? Ya. Estamos aquí para hacer cosas, ¿no? Ujú. Y eso a veces es difícil de contener, ¿no? Sí. Y dices, no, pues céntrate en lo que tienes que hacer y Sí, céntrate en pero a no veces sé va qué. contra la naturaleza de uno mismo. Y hay que priorizar, ¿no? Y hay que aprender mucho a priorizar, pero sí es hacer y hacer y hacer y hacer a como dé lugar. Van 2. Van dos. Sí, Y ¿no? Van 2. sí. Sí, sí, me hiciste dudar, pero sí. Y la tercera O sea, sería rebotar, hacer rebotar, hacer, otra cosa que hayas aprendido y que la sigues teniendo vigente. rebotar, hacer y contar. Okey. Y eso es una cosa que es súper importante y que muchas veces chance nos puede ganar no sé si el pudor o la discreción o lo que sea, pero hay que contar Mm. las cosas, ¿no? Ujú. Y hay veces que digo, no, espérate, esto es para nosotros, ¿no? Pero hay que contarlo, o sea, porque al final de cuentas, todas estas cosas, si no, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Si no oyes que el árbol se cayó, ¿no? Ah, sí. Ujú. Entonces hay que hacerlo que suene y que resuene, porque esas tres derivadas, a final de cuentas, no acaban. A lo mejor puedes conectar con alguien o puedes inspirar a alguien o puedes, pues no sé, que eso trascienda. A final de cuentas, yo creo que la trascendencia, ¿no? O sea, de que hayas rebotado algo, que hayas hecho algo y que lo hayas contado, o sea, creo que te cierra el círculo, ¿no? Perfecto. Te voy a hacer 2 preguntas más por Todas las que sí, fregarte. sí, sí. Uno, son 2 preguntas que siempre haces a tus invitados. ¿Dónde está tu atención hoy? Hoy, eh, mi atención hoy está en muchos lugares. Ajá. Ujú, ujú. Está en muchos lugares. Está en ese siguiente salto a nivel de llevar la empresa. Ujú. Está en el tiempo de oro que dedicarle a la familia. Ujú. Para mí eso es una, o sea, y me lo estoy, ¿no? O sea, oye, prioriza, prioriza, prioriza. Para mí creo que eh, voy por buen camino y hacia adentro también. O sea, estamos Mm. aquí, ¿no? O sea, Ujú, y ujú, tenemos ujú. 20 minutos, o sea, Ujú, ujú. estamos aquí un ratito y hay que vivir. O sea, para mí hay una parte de exprimir la vida por todos lados. Okey. Para mí ese es o sea, en el mundo, en el momento en el que estoy ahora es exprime, 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 exprime o sea, y luego hay que dormir.
Y descansar bien, que esa es otra, ¿eh? Pero sí hay mucho que hacer. ¿Quién me recomiendas para dementes? Para dementes... ¿Quién tendría que estar? Para dementes estaría buenísimo que hablaras con... Chan, chan, chan. Yo te voy a decir nombres. Hay un muy buen amigo mío que es muy divertido, muy interesante, que es José Manuel García Colina. Ok. Hay, que es México. Okay. Chief, a lo mejor no te gusta esta idea, pero te lo vas a pasar muy bien. Sí, sin duda. Él, perfecto. Él es un súper personaje, súper interesante y que ahora, además, como estamos en un entorno con mucho arte, le encanta. O sea, he estado pensando mucho en él. De hecho, es mi amigo el del tiramisú. Okay. Porque él en su momento estuvo obsesionado con encontrar el tiramisú perfecto y dije, claro, qué mejor idea que escribir una película sobre un tipo que está obsesionado por encontrar el tiramisú perfecto. Y fue el que me conectó con Anil, que era el director. O sea, fíjate que el Chief muchas veces, el Chief le apodamos al Chief, porque cuando íbamos en la prepa tenía el pelo hasta acá y siempre iba con su cola de caballo y era... en la pandilla, en el grupo de amigos de la prepa, en un momento dado vimos One Flew Over the Cuckoo's Nest, todo regresa, y pues cada quien tenía un apodo cada uno era como un personaje, ¿no? Y él obviamente era el Chief, porque además es muy grande, o sea, es muy, muy alto, tenía su cola de caballo, y entonces era el Chief. Y hasta la fecha le seguimos diciendo el Chief, ya no tiene pelo largo ni nada de eso. Y es un tipo que combina la visión empresarial, porque es con una tremenda sensibilidad de lo artístico. Qué chingón. ¿Terminaste el documental ese de la película del tiramisú? No, está en un... Mira, de hecho, lo que pasó con el tiramisú, y eso es muy interesante, bueno, creo que es muy interesante, porque en el semestre pasado, a final de año, me metí en un curso de narrativa, de ficción, con Jorge Volpi, que está aquí viviendo en Madrid. Otro que sería súper interesante. Y entonces con Volpi, yo primero estaba tomando apuntes o sea, unas clases que pues, como profe es excepcional, es muy, 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 muy bueno. Pero en un momento dado decíamos, oye, tenemos que trabajar una historia de ficción. Y yo decía, y a mí yo soy más croniquero, me gusta más la documental, la realidad. Dije, a ver, piensa en alguna historia de ficción que tengas por ahí. Entonces me puse a escarbar y solté un día en la clase lo del tiramisú y a todo el mundo le encantó. Entonces dije, claro, tengo que rescatar la historia del tiramisú. ¿Esto fue recientemente? Esto fue hace 4 meses. O sea, está regresando todo a... No, estoy teniendo unos momentos de brutales, brutales. O sea, me están pasando últimamente muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, regresé a tiramisú y entonces me puse a escarbar y de hecho, llevo como 2 cajas porque yo luego voy guardando y guardando y guardando muchas cosas. Y entonces ya llegué a un cuaderno donde tengo escrito a mano el esquema de los personajes de tiramisú, porque el tratamiento como tal no lo encuentro ni en digital ni en físico, que yo en algún momento dado dije, tengo que tener una copia impresa porque yo soy muy friki de esas cosas, ¿no? De cómo, de guardar y de documentar y de tener, o sea, estoy imprimiendo fotos, estoy imprimiendo muchísimas fotos, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Entonces regresé a tiramisú, entonces tengo pendiente, como parte del trabajo final de este curso, el reescribir tiramisú ahora como un relato corto, no como el tratamiento. Entonces, o sea, la idea la tengo en la cabeza, pero luego me voy encontrando personajes que ya se me habían olvidado que habían existido y que ya no están. Pero bueno, últimamente me están pasando una cantidad de cosas, o sea, me están pasando muchas cosas que podrían dar para otro podcast entero y que a lo mejor no tiene sentido que te las cuente,